La Guerra de las Galaxias, la prueba del tiempo, libro 1, el hijo de un padre, 41:60. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. 3 semanas después, Luke entrenaba con Anakin al final de otra de sus sesiones de entrenamiento. Luke había avanzado con bastante rapidez, aunque aún distaba mucho de ser perfecto. Los demás maestros, al notar su rápido progreso en su entrenamiento del Gemso, se habían ofrecido a enseñarle también sus propios estilos. Incluso Windu se había ofrecido de pasada en uno de los salones del templo a enseñarle a Luke su propio estilo de Vaapad, aunque Luke sospechaba que solo se debía a la sugerencia de Yoda. Sea como fuere, Luke aceptó la oferta y comenzó a entrenar con Windu. Al principio, la atmósfera entre ambos había sido muy tensa, con Windu observándolo de cerca con evidente reticencia y desconfianza. Sin embargo, Luke había notado que Windu poco a poco le iba tomando el pelo y se alegraba de estar congraciándose con el miembro del consejo. Entre las clases, Luke pasaba tiempo con Anakin siempre que no estaba con Sidious, e incluso volvían a volar cuando tenían tiempo. Luke también había ido con Anakin a ver a Padmé varias veces, y sin duda había disfrutado del tiempo extra que pudo pasar con su madre. De hecho, tenía muchas ganas de cenar con ellos de nuevo esta noche, después de que Anakin regresara de una reunión con Sidious esta tarde. Ahora, sin embargo, Luke sostuvo la mirada petulante de su padre mientras se encontraban cara a cara, con los sables de luz desenvainados, una tensión eléctrica en el aire, como si todo a su alrededor contuviera la respiración. Ninguno de los dos rompió el contacto visual mientras giraban lentamente en círculo. Luke se movió primero. En un destello cegador, los sables de luz chocaron. Anakin reaccionó rápidamente para bloquear el avance de Luke mientras se movía para escabullirse en su propia represalia. Luke abandonó su postura ofensiva y se defendió rápidamente del avance de Anakin, girando para reevaluar la situación. Anakin no le dio mucho tiempo, avanzando hacia Luke con la misma rapidez con la que éste se había retirado. Reanudaron el combate, las hojas de los sables moviéndose en rápida sucesión. Anakin sonrió, con los ojos brillantes de emoción mientras se movían por la sala, cambiando de bando a velocidad vertiginosa. Quien lideraba el duelo. Sus sables de luz se bloquearon, Anakin presionando la hoja de Luke mientras este se elevaba, atrapándolos en una breve batalla de voluntades. Anakin logró empujar a Luke hacia atrás, rompiendo el bloqueo y permitiendo que la pareja volviera a la lucha entre defensa y ataque mientras Anakin empujaba a Luke de vuelta al centro de la sala. Luke le sonrió a Anakin mientras el ritmo de sus golpes se aceleraba un poco más. En ese momento, sus sesiones de entrenamiento solo consistían en usar sus habilidades con el sable de luz. No debían usar la fuerza en estos duelos. De esa manera, el ganador se determinaría únicamente por su habilidad con el sable de luz, sin que otros factores influyeran. Hasta el momento, Luke no había ganado ninguna de sus sesiones de entrenamiento, pero planeaba que este duelo en particular terminara de forma diferente. Una vez más, sus sables de luz se bloquearon y se empujaron uno contra el otro. Bueno, definitivamente estás mejorando, Luke le dijo a Anakin con una sonrisa, todavía empujando a Luke para romper el candado. Lo intento, respondió Luke manteniendo su expresión perfectamente serena. Pero no lo suficiente como para vencerme, rió Anakin mientras bajaba su sable, esquivando la hoja de Luke y desarmándolo con un movimiento de muñeca. Levantó la hoja hacia el pecho de Luke un instante antes de reírse entre dientes y dejarla caer, llamando al sable de luz caído de Luke a su mano mediante la fuerza. Le entregó su sable de luz a Luke mientras Anakin alzaba el suyo. Pero estoy seguro de que lo lograrás. Luke puso los ojos en blanco. Apuesto a que podría ganarte si no limitaras el estilo solo al Gemso. Ah, pero ese es el estilo que estás practicando conmigo. Quiero que progreses en esa forma mientras estés aquí, así que te concentrarás en eso en estos entrenamientos, respondió Anakin con picardía. Luke negó con la cabeza. Aún así, podría ganarte. ¿Sigue diciéndote eso? Luke se rió. Anakin. Luke negó con la cabeza, sin molestarse en discutir. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que los demás Jedi en la sala habían estado observando el duelo con gran interés, aunque ahora volvían apresuradamente a sus propias sesiones. Sonrió levemente y volvió a negar con la cabeza. ¿Entonces creo que dijiste que Padmé nos había invitado a cenar en su apartamento? Preguntó en voz baja. Anakin asintió. Sí, aunque iré a ver a Palpatine antes de hacer nada. Dijo que era importante. Tendrás que ir delante de mí y decirle dónde estoy.
Luke había mejorado mucho disimulando su antipatía por los Sith, y estaba bastante satisfecho consigo mismo por no inmutarse ante la mención del canciller. De acuerdo, puedo hacerlo. Anakin le dio una palmada en la espalda mientras ambos salían de la sala de entrenamiento. Estás mejorando, Luke, y estoy muy orgulloso de ti. Es impresionante lo rápido que aprendes. Luke sonrió radiante ante el elogio. Gracias, Anakin. Eso significa mucho para mí. Anakin rió entre dientes. Claro, Luke, aunque es solo la verdad. Luke sonrió. Aún así, gracias. Cuando llegaron al hangar, Anakin suspiró y apartó la mano del hombro de Luke. Nos vemos en un rato, Luke. De acuerdo. Buena suerte, Anakin, respondió Luke, con más intención de la que Anakin probablemente creía. Anakin asintió y se marchó. Luke lo observó con el ceño fruncido. No le gustaba lo inquieto y dubitativo que podía ponerse Anakin después de sus reuniones con Palpatine. Siempre volvía tan inseguro de sí mismo y de todos los que lo rodeaban, y Luke solía pasar más tiempo del que le gustaría admitir intentando revertir las ideas que Palpatine le había metido en la cabeza. Presentía que esta reunión en particular involucraría a Luke de alguna manera, aunque no tenía ni idea de cómo. Con un suspiro, Luke se dirigió en dirección contraria hacia el apartamento. Cuando llegó, Padmé salió corriendo a recibirlo, radiante. Luke. Qué bueno verte de nuevo. Exclamó Padmé, abrazándolo con fuerza. Se apartó, frunciendo levemente el ceño. ¿Dónde está Anakin? Con Palpatine. Otra reunión importante, dijo Luke con un suspiro. Padmé negó con la cabeza y ambos entraron. No me gusta mucho que visite a ese hombre. Cada vez tengo más la sensación de que no debería confiar en Palpatine, sobre todo desde que empezó a acumular tantos poderes de emergencia, y siempre que Anakin regresa de esas reuniones con el canciller, hay algo raro en él, algo que no encaja. No me gusta. Luke asintió. Lo sé, a mí tampoco me gusta. No es el mismo cuando regresa de estas reuniones. No sé de qué habla Palpatine cuando están juntos, aunque supongo que no es precisamente bueno. Padmé suspiró. Ay, basta de esto. Ya he oído suficientes cosas pesimistas todo el día. ¿Cómo va tu entrenamiento, Luke? Luke le dedicó una leve sonrisa. Muy bien. Anakin es un gran maestro, respondió con cortesía. Padmé rió entre dientes. Podría aprender algunas cosas de ti. Paciencia, por ejemplo. Luke se rió. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Aunque contigo cerca, debo admitirlo, a veces es como tener dos Anakin corriendo por ahí. Se parecen tanto, más de lo que creo que se dan cuenta. Es bastante divertido observarlos, dijo con una pequeña sonrisa, poniendo su mano con cuidado sobre la creciente barriguita. Luke asintió, receloso del giro que estaba tomando la conversación. Ya lo he oído bastantes veces, de varias personas. Padmé le sonrió. Creo que le hace bien tener un Jedi tan parecido. Parece mucho más feliz cuando está contigo. Luke se sonrojó. Yo no soy el motivo. Seguro que tiene más que ver con la noticia de que va a ser padre, murmuró Luke. Padmé se rió. Sí, eso también, pero seguro que tener un Jedi con quien hablar es otra razón. Luke sonrió. Probablemente lo era, aunque Luke tampoco quería atribuirse todo el mérito. ¿Sabes cuándo llegará? Le preguntó Padmé con curiosidad. No lo sé. Con cómo está Palpatine, podrían ser horas. Padmé rió entre dientes. Dudo que sean horas, suspiró. Aunque probablemente tardará un poco. Luke se sentó en el sofá. Bueno, no me muero de hambre, puedo esperar, bromeó. Padmé le sonrió a Luke y se sentó a su lado. ¿Sabes? Tienes otras similitudes con Anakin que no puedo evitar notar. Ya te dije que tienes exactamente los mismos ojos, pero tienes la misma barbilla decidida, el mismo color de pelo, el mismo aire de mando. Todo es bastante interesante, ¿hay alguna posibilidad de que sean parientes? Preguntó. Luke dudó en responder. Bueno, él es mi padre, lo que significa que soy tu hijo del futuro. Hola, madre. Es posible, dijo en cambio, hablando despacio. Padmé lo miró con una expresión que le indicó que había descubierto la artimaña y que sabía que no le estaba contando lo que sabía. ¿Más de lo que aún no se ha revelado? Preguntó con ligereza. Sonrió tímidamente. Sí, lo es. Lo siento, si no, te lo diría. Si pudiera, te lo diría sin pensarlo dos veces, le dijo con sinceridad. Ella asintió. Te creo, Luke. Me dirás cuando estés listo, estoy segura. Gracias, le dijo Luke sinceramente. Ella sonrió. No hay problema.
Suspiró, llevándose la mano al estómago de nuevo. Cada vez será más difícil ocultarle a este pequeño a todo el mundo. Luke sonrió y puso una mano en el hombro de su madre. Estoy seguro de que tú y Anakin estarán bien, la tranquilizó. Gracias, Luke, le dijo con una brillante sonrisa. Anakin finalmente llegó, y por suerte no después de una larga espera. Al entrar, Luke notó que fruncía el ceño al acercarse a los dos en el sofá. Anakin los vio sentados juntos en el sofá con expresión distraída, acercándose y besando distraídamente a Padmé suavemente en la frente. Luke, el canciller quería invitarte a visitarlo pronto, preferiblemente mañana, le informó Anakin al joven mientras se separaba de Padmé. Luke frunció el ceño, intentando disimular su preocupación. ¿Qué quería Sidious de él? Ni siquiera se había dado cuenta de que Sidious le prestaba atención después del rescate. Toda la experiencia lo ponía incómodo y nervioso. De acuerdo, dijo, disimulando la preocupación en su voz. Padmé miró fijamente a Anakin. ¿Está todo bien, Anakin? Pareces preocupado, Anakin asintió. Sí, estaré bien. Solo estoy pensando, eso es todo. Padmé suspiró. Últimamente parece que lo haces mucho. Anakin le sonrió levemente. Estaré bien, Padmé. ¿Está lista la cena? Le preguntó con dulzura. Ella asintió y se puso de pie. Luke y yo te estábamos esperando. Voy a poner la mesa, dijo, saliendo de la habitación. Al irse, Luke notó que Anakin la seguía con la mirada antes de volverse hacia él con un suspiro. ¿Puedo decirte algo, Luke? Le preguntó en voz baja. El ceño de Luke se acentuó un poco. Claro, Anakin, ¿por qué no pudiste? Anakin suspiró. Seguí tu consejo, lo que me dijiste cuando me asignaron, y no puedo evitarlo. Bueno, Anakin negó con la cabeza y se sentó en el sofá junto a Luke. ¿Qué pasa? Presionó Luke, curioso. Estoy notando cosas que antes no notaba. Hay momentos en los que veo destellos de malicia en Palpatine, momentos en los que siento que tiene intenciones ocultas y un doble sentido en algunas de sus palabras. Me pregunto si realmente conozco a este hombre, ha sido un buen amigo mío durante mucho tiempo, y aún así no puedo evitar preguntarme. Su voz se fue apagando, frunciendo el ceño profundamente. Luke sintió una oleada de esperanza. ¿Estaba su padre empezando a ver a Sidious como lo que realmente era el Sith? No empieces a celebrar todavía, Luke, aún pueden pasar muchas cosas, se reprendió. Volviendo su atención a Anakin, Luke puso una mano en el hombro de su padre. ¿Sabes, Anakin? Quizá deberías confiar en la fuerza para que te guíe en esta misión. Quizás podrías ver las cosas con más claridad si dejas que te guíe hacia lo que quiere que encuentres, sugirió Luke. Anakin suspiró. Lo sé, pero es que, no veo a Palpatine culpable de traición ni nada por el estilo. Intenta unir la República, no desmembrarla como el emperador del que me hablaste. Simplemente no creo que sea él. Todo este asunto del espionaje probablemente sea una pérdida de tiempo. Quizás ese hombre tenga una faceta que suele controlar, pero dudo mucho que esté planeando algo. Anakin negó con la cabeza. Las cosas están muy liadas ahora mismo, murmuró. Luke sintió una punzada de compasión por él. Lo sé, Anakin, pero como dije, estoy seguro de que si te dejas guiar por la fuerza, algunas cosas empezarán a tener sentido. Anakin suspiró. De acuerdo, Luke. Se levantó, alisándose la túnica. Vamos, deberíamos ir a cenar a la otra habitación antes de que Padmé piense que nos ha pasado algo. Luke también se levantó, aunque a regañadientes, aún con la confusión y el agotamiento que emanaban de su padre. Sí, probablemente deberíamos. Anakin negó con la cabeza. Antes de que lo hagamos, ¿hay algo más que puedas contarme? ¿Sobre el futuro? No, todavía no. Un breve destello de irritación recorrió a Anakin, aunque lo disipó rápidamente. De acuerdo, dijo con rigidez, dándose la vuelta y caminando hacia el comedor sin decir nada más. El ceño de Luke se frunció aún más. Quizás las cosas no iban tan bien como él creía. ¿Cómo que no vienes? Luke se encontraba con Anakin en su habitación compartida en el templo Jedi en completo shock e incluso con algo de miedo, aunque estaba haciendo su mejor esfuerzo para ocultar esto último. El canciller quiere que la conversación sea privada y me dio información para entregar al consejo, le dijo Anakin con cansancio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pero Anakin, tengo las manos atadas, Luke, ¿de acuerdo? Además, no es que te vaya a pasar nada malo. No entiendo por qué te opones tanto a esta reunión. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Preguntó Anakin, poniendo una mano en el hombro de Luke. Me mata en el acto, pensó Luke con tristeza.
Negó con la cabeza y suspiró. Preferiría que estuvieras conmigo, ¿seguro que no puedes hacer nada? Sí, estoy seguro. Ya le pregunté al canciller si podía asistir, pero insistió en que fuera una reunión privada. No dejó margen para la negociación. Estarás bien y nos vemos luego. Si de verdad estás tan preocupado, después de mi reunión con el consejo iré al Senado y te esperaré fuera de su oficina, ¿qué te parece? Preguntó Anakin. Luke suspiró derrotado y dejó caer los hombros. Bien, Anakin dejó escapar un largo suspiro, mirando a Luke. ¿Por qué te opones tanto a conocer a Palpatine? Preguntó en voz baja. Luke miró hacia la pared. Nos conocimos una vez, no nos llevamos nada bien, dijo simplemente. En absoluto. Anakin lo miró con compasión. Lo siento. Aunque nunca se sabe. Quizá lo que pasó en tu época lo cambió y ahora te llevas mejor con él. Muy improbable, pensó Luke con amargura. En lugar de expresarlo en voz alta, suspiró. Terminemos con esto de una vez, refunfuñó con el estómago revuelto. Parecía que Anakin se dio cuenta de que, dijera lo que dijera, Luke no iba a cambiar de opinión, aunque lo acompañaba allí, hablando de una comida especial que Padmé aparentemente estaba preparando para cuando llegaran a casa. Luke no dudaba que Anakin le había dicho a Padmé que Luke no quería ir a ver a Palpatine, y habían organizado la cena para animarlo. Era lo que Luke ansiaba para superar esta horrible reunión, así que al menos todo saldría bien una vez que terminara. Una buena comida con sus padres sin duda aliviaría lo que sucediera en esa oficina, de eso Luke estaba seguro. Cuando Anakin y Luke estaban afuera de la oficina de Sidious, Luke estuvo muy tentado de pedirle a Anakin que se quedara con él. Sin embargo, parecía que Anakin ya sabía lo que Luke iba a decir, y negó con la cabeza. Estarás bien, Luke, confía en mí. Ahora, sigue adelante. Cuanto más tardes, más tardarás. Luke suspiró. Bueno, me voy, Anakin le sonrió. Tengo que irme. Te veré cuando termines. Antes de que Luke pudiera aguantar más las palabras de Anakin, el mayor de los Skywalker se dio la vuelta y regresó por el pasillo, dejando a Luke parado frente a la puerta del despacho de Sidious. Hizo una mueca, respiró hondo para calmarse y luego, a regañadientes, llamó a la puerta. La puerta se abrió y Luke se encontró cara a cara con la última persona con la que quería estar a solas. Sidious le sonrió, algo que solo intensificó las náuseas que sentía. Luke, ¿verdad? Me preguntaba cuándo aparecerías. Entra, querido, no te quedes ahí parado todo el día, rió entre dientes. Como si no me hubieras notado aquí, pensó Luke con amargura. Sin embargo, entró en la habitación, y el sonido de la puerta al cerrarse tras él sonó demasiado definitivo. Sidious le puso una mano en el hombro, y Luke necesitó toda su fuerza de voluntad para no encogerse de hombros. Me tomé la libertad de pedir algo de comer. ¿Podemos charlar mientras almorzamos?, dijo Sidious. Luke por fin logró hablar. Gracias, canciller. Sidious sonrió. Anakin habla mucho de ti. Tenía curiosidad por conocerte después de todo lo que he oído. ¿Qué ha dicho? Preguntó Luke, curioso pero también nervioso. Ojalá su padre no hubiera dicho nada que lo pusiera en apuros. Sidious rió entre dientes. Ah, eso es un secreto. Aunque te elogia mucho y siempre está bastante feliz de hablar de tu rápido progreso en el entrenamiento. Algo en la sonrisa forzada de Sidious hizo que Luke pensara que quizás su presencia le hacía bien a su padre y frustraba sus esfuerzos. Luke sonrió levemente al pensarlo mientras Sidious los conducía a una mesa preparada con el almuerzo que Sidious había pedido. Mientras Sidious se sentaba en un extremo, Luke se sentó en el otro extremo. Bueno, Luke, cuéntame sobre ti. Tengo bastante curiosidad por saber quién ha hecho a Anakin mucho más feliz últimamente. Ah, ahora sé de qué se trata todo esto. Estoy frustrando sus esfuerzos y él está intentando encontrar una manera efectiva de combatir mi influencia positiva, pensó Luke con satisfacción. Tendré que jugar mis cartas con mucho cuidado entonces. No quiero darle nada real que pueda usar en mi contra. Esto va a ser un juego peligroso, y no tengo a nadie que me respalde. Luke fingió una sonrisa amable. ¿Qué quieres saber? Oh, solo lo básico por ahora. Estoy seguro de que cuanto más aprenda, más preguntas tendré, respondió Sidious cortésmente. Luke sopesó sus palabras cuidadosamente antes de hablar, intentando recordar las reglas que los Jedi tenían y que él ya conocía. Bueno, soy nativo de Tatooine, igual que Anakin, interrumpió Sidious, aparentemente divertido. ¿Fuiste un niño esclavo como él? Luke negó con la cabeza. Crecí en una granja hasta que me acogieron los Jedi, dijo con naturalidad.
Se cuidaba de no revelar verdades demasiado vagas para que Sidious no percibiera sus mentiras, pero Luke aún podía mantener en secreto la mayor parte de su vida. Ya veo, Anakin y yo solemos hablar bastante de este asunto debido a algunas preocupaciones recientes que ha tenido. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el estado actual de los Jedi, insistió Sidious. Luke se aseguró de pensar sus palabras con mucho cuidado. Podía ver algunos fallos en los Jedi en ese momento. Anakin y Luke habían abordado el tema varias veces después de que Anakin regresara de sus reuniones con Sidious con dudas. Sin embargo, Luke siempre se preocupó de señalar que los Jedi, en general, intentaban hacer lo correcto y se preocupaban por el bienestar de la galaxia, incluso si a veces no lo hacían de la mejor manera. Luke, tras terminar de pensar, habló. Los Jedi siguen siendo los protectores de la galaxia, y con la guerra han tenido que asumir más responsabilidades y participar más activamente en asuntos que preferirían evitar, y con razón. La guerra difumina las fronteras, y creo que, con lo mal que ha ido esta guerra, los Jedi han mantenido bastante bien sus principios. Aunque parece que hay algunas cosas en las que necesitan trabajar. Estoy seguro de que aprenderán con el tiempo. Se están esforzando, y no tengo ninguna queja. Sidious pareció evaluar lo que dijo, buscando una debilidad que explotar. La guerra sí cambia a la gente. Quizás los Jedi ya no son lo que eran y se han vuelto imperfectos. Me parece que el Consejo se ha vuelto tan corrupto como los senadores. No han tenido muchos cambios de liderazgo desde que comenzó la guerra, e incluso ahora le niegan a Anakin un puesto que merece. Parece que han ganado tanto poder que ahora temen perderlo. Los Jedi no son corruptos, dijo Luke con firmeza. Se reprendió a sí mismo, recordándose que debía controlarse. Negando con la cabeza, empezó a servirse algo de comida, recordando que se suponía que debían tener esta conversación durante la comida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Lo desafió Sidious. Porque sus intenciones siguen siendo puras, aunque otros no lo piensen así. Sidious detuvo sus intentos, aparentemente intentando encontrar una nueva perspectiva para atacar a Luke. Hubo unos instantes de silencio, durante los cuales Luke sintió la mirada ardiente de Sidious sobre él. Sin embargo, Luke se negó a mirarlo a los ojos, haciendo todo lo posible por no incomodarse bajo esa mirada. No pareces tenerme mucho cariño, Luke. De hecho, Anakin admitió antes que no tenías muchas ganas de conocerme, dijo Sidious con suavidad. Luke se tensó. No sabía cómo responder sin mentir. No soy tan estúpido como para decir sin rodeos que sé que es un sitio que pienso detenerlo. Solo soy cauteloso al conocer gente. Anakin dijo que no te importaba conocer a los demás senadores hasta que llegó el momento de conocerme a mí. Dijo que te resistías bastante. El tono de Sidious empezaba a endurecerse. Al menos ahora Luke podía percibir el trasfondo que sugería que Sidious al menos sospechaba que Luke sabía algo. Luke estaba seguro de ello. Díganlo como un mal presentimiento, dijo Luke finalmente, dejando de lado la precaución. Se removió, incómodo. Esta conversación empezaba a volverse demasiado arriesgada. Puedo asegurarte, Luke, que no tienes nada que temer de mí, respondió Sidious con tono sarcástico. Luke cometió el error de levantar la vista para encontrarse con los ojos de Sidious, con un brillo acusador en su mirada. Volvió a bajar la vista a su comida con atención, esperando que Sidious captara su expresión. Force, Luke, te vas a delatar. Hubo otro largo silencio, y Luke se alarmó al sentir que Sidious presionaba sus barreras mentales para intentar obtener algo de Luke. Inmediatamente, Luke reforzó esos escudos lo mejor que pudo, y el empuje cesó. Sin embargo, Luke no reaccionó físicamente y simplemente continuó comiendo en silencio. Sabes de mí, ¿verdad? O al menos sospechas algo, dijo finalmente Sidious. No era una pregunta. Era una afirmación definitiva, y su tono se había vuelto frío. Luke sintió de repente que corría peligro de muerte, aunque no sabía si era la fuerza, sus instintos o el tono de voz de Sidious. En cualquier caso, Luke no se sentía cómodo quedándose ni un momento más. Se levantó bruscamente, mirando a Sidious a los ojos con calma, esforzándose por parecer lo más firme y decidido posible. Me voy, canciller. Aunque tengo una cosa más que decir. Las mentiras o verdades retorcidas que le ha estado contando a Anakin van a parar. Me aseguraré de que lo que intenta hacer no suceda si es necesario. ¿Qué pasó con lo de mantenerse fuera de su radar? Se preguntó Luke. Dicho esto, Luke empezó a marcharse, pero se encontró incapaz de moverse tras solo unos pasos.
Al darse cuenta de que Sidious lo había atrapado por segunda vez en su vida, el pánico y el miedo lo invadieron, y Sidious volvió a aparecer. Cualquier atisbo de amabilidad que había fingido hacía unos minutos se había esfumado. Luke sintió que la oscuridad lo envolvía y los ojos de Sidious tenían un brillo asesino e implacable que le heló la sangre. No te mataré. No, 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 eso no me servirá de nada. Desapareces durante una visita conmigo cuando eras tan reacio a venir aquí. Demasiado sospechoso. Sin embargo, Luke, harías bien en recordar que sería una lástima que te pasara algo. Si le dices una sola palabra a Anakin sobre tus sospechas, me aseguraré de que no vuelvas a pronunciarla jamás. Luke no pudo hacer otra cosa que mirarlo fijamente, con los ojos abiertos pero la mandíbula apretada en una firme determinación. Sidious pareció notarlo y se colocó detrás de Luke, donde éste no pudiera verlo. Luke sintió una ligera presión en la garganta que aumentaba gradualmente, y su miedo se intensificó. Ahora vete, Luke. Y cállate la boca, o te encontraré. Harías bien en recordar que no eres rival para mí, así que no te hagas ilusiones y no te metas en mi camino. De repente, la oscuridad desapareció, la presión en su garganta se desvaneció y Luke pudo moverse de nuevo. Cayó al suelo con un jadeo, con los brazos temblorosos mientras se ponía de pie. Se tambaleó hacia la puerta, con la cabeza palpitante, y oyó vagamente a Sidious hablar por última vez. Corre, muchacho. Estoy seguro de que tus amigos te están esperando. Luke se esforzó por salir por la puerta, con los brazos aún temblorosos y la respiración entrecortada. Solo quería salir del Senado lo antes posible. Volvería a la habitación que compartía con su padre y, de alguna manera, se calmaría lo suficiente como para meditar, respirar y preguntarle a Qui-Gon qué debía hacer. Luke chocó con alguien en su prisa por escapar, y sintió unas manos fuertes agarrando sus hombros. ¿Luke? Anakin regresaba al Senado cuando sintió una poderosa oleada de miedo y pánico que lo invadía, acercándose a él a través del vínculo de la fuerza que compartía con Luke. Este vínculo se había ido fortaleciendo con el tiempo y Anakin podía captar cada vez más de Luke, incluso cuando el joven tenía sus barreras mentales levantadas. Al percibir esas sensaciones, Anakin aceleró el paso hacia la oficina del rector, profundamente preocupado por el origen de esas sensaciones. Acababa de doblar la esquina cuando Luke se abalanzó sobre él. Anakin se tambaleó y agarró a Luke por los hombros para estabilizarlo también. ¿Luke? El Jedi temblaba, y Anakin aún sentía el pánico y el miedo que emanaban de él. Frunció el ceño, agarrando a Luke con fuerza, pero con intención protectora. Luke, ¿qué pasa? Sentí tu miedo y pánico incluso antes de llegar, y estás temblando. ¿Qué ha pasado? Luke parecía estar buscando una excusa, pero al parecer estaba demasiado conmocionado para darla, lo que solo aumentó la preocupación de Anakin. Estaré bien, solo necesito un poco de aire y tiempo para pensar. Tendré que hablar contigo luego. Estaré en el templo, dijo apresuradamente. Antes de que Anakin pudiera responder, pasó rozándolo, cada movimiento tenso y sus ojos delatando lo alterado que estaba. Desconcertado, Anakin se dirigió a la oficina de Palpatine y entró rápidamente en la habitación. Palpatine estaba sentado en su escritorio, mientras un droide de servicio recogía la comida preparada en un rincón. Anakin se acercó al hombre mayor con confianza. Canciller, me acabo de encontrar con Luke en los pasillos y está muy conmocionado. No sé qué le pasa. ¿Pasó algo mientras estaba con usted? Preguntó Anakin rápidamente, con preocupación reflejada en su voz. Palpatine lo miró y suspiró. Estábamos conversando con sinceridad y le sugerí una idea que tenía desde hacía tiempo. Le molestó mucho. Simplemente sugerí que los Jedi tuvieran más poder en la República, y se molestó tanto que se atragantó. Cuando se recompuso, salió corriendo. No sé qué le pasó. Anakin se quedó atónito. ¿Por qué Luke, tan tranquilo y sereno, reaccionaría tan mal ante algo así? No tenía sentido para él. A menos que, un pensamiento inquietante lo asaltó. ¿Luke no quería que los Jedi tuvieran más poder? ¿Significaba eso que los Jedi realmente se habían corrompido, como insinuaba Palpatine? Luke había dicho que la República había sido derrocada. ¿Y si el responsable hubiera sido un miembro del Consejo? Anakin, ¿estás bien? La voz preocupada de Palpatine devolvió a Anakin a la realidad de golpe. Estaba a punto de responder cuando un pequeño empujón de la fuerza le indicó que mirara más de cerca. Al hacerlo, Anakin se perturbó al descubrir que había algo demasiado ansioso en la expresión de Palpatine, algo que parecía tener un matiz casi siniestro. Anakin negó con la cabeza. Tengo que irme. Me necesitan de nuevo en el templo.
Solo vine a recoger a Luke, le dijo Anakin frunciendo el ceño. Palpatine asintió. Ya veo. Bueno, espero verte pronto, Anakin. Puedes contar conmigo si necesitas algo, ¿de acuerdo? Anakin hizo una reverencia respetuosa. Por supuesto, canciller. Dicho esto, Anakin se marchó rápidamente, sintiéndose mucho más confundido que al entrar en la habitación. Alguien tenía que empezar a explicarle las cosas, porque Anakin cada vez estaba más perdido y confundido. Luke, ¿puedo entrar? Luke suspiró al oír la voz de su padre. Ya había recuperado la compostura, pero seguía bastante conmocionado. Aunque Luke no respondió, Anakin entró sigilosamente en su habitación. Luke mantuvo los ojos cerrados mientras su padre, recién salido de su estado meditativo y de su conversación con Qui-Gon, se sentaba a su lado. Anakin suspiró. ¿Estás bien? Ahora sí, dijo Luke con la mayor serenidad posible. Acababa de tener una conversación bastante interesante con Qui-Gon sobre qué debía hacer ahora que Sidious sabía que Luke estaba tomando medidas para obstaculizar el gran plan de los Sith. En ese momento, Luke tenía que admitir que Qui-Gon tenía razón. Probablemente era mejor mantener un perfil bajo por un tiempo hasta que la situación se calmara. Lo último que necesitaban era que Sidious decidiera que Luke era una amenaza demasiado grande como para dejarlo con vida, y Luke no estaba muy entusiasmado con que el Lord Sith intentara matarlo de nuevo todavía. Ante ese pensamiento, Luke tuvo que obligarse a no frotarse la garganta inconscientemente. Anakin suspiró. Palpatine dijo que te enojaste mucho cuando mencionó algo sobre darle más poder a la Orden, no dijo nada sobre darle más poder a la Orden, se burló Luke, sorprendiéndose con su tono de voz. En silencio, intentó calmarse de nuevo, y aunque Anakin arqueó una ceja ante su tono, no dijo nada al respecto. Bueno, si esa no fue la razón, ¿cuál fue? Preguntó Anakin. Luke supo por su tono de voz que Anakin era escéptico, dudaba de qué historia creer. Luke suspiró, pasándose una mano por el pelo antes de frotarse los ojos con cansancio. Yo, emitió un sonido de frustración. Iba a tener que controlarse. Anakin, por favor, escúchame cuando te digo que no confíes en Palpatine. No puedo explicártelo ahora mismo, pero tienes que creerme. No puedes confiar en él. Luke, me he cansado de que me pidas que haga algo sin darme ninguna explicación, de que digas que no puedes decírmelo. Y ahora estás muerto de miedo, no mientas, lo veo en tus ojos, y aún así no puedes decírmelo. Preguntó Anakin con irritación. Luke suspiró y se puso de pie. Sé que hay un momento para que aprendas lo que aún no te he revelado. Créeme, quiero que lo sepas, pero hay un momento y un lugar para ello. Lo sé. Por supuesto, la extensa conversación que acabo de tener con Qui-Gon es la principal razón por la que lo sé con tanta certeza, pensó Luke. Anakin emitió un sonido de exasperación y su tono se tornó en ira. Sí, pero ¿cuándo, Luke? Sé que necesitas ayuda, y es obvio que lo que tienes que decir es importante, pero aún así no lo dices. Olvídate de la fuerza, si es tan importante, debes contárselo a alguien. Anakin, dijo Luke con calma, mientras observaba cómo Anakin caminaba de un lado a otro en el suelo. Anakin parpadeó y luego logró recuperar la compostura. Lo siento, Luke, no debería haberme puesto así, no sé qué me pasó, murmuró. Está bien, Anakin, entiendo tu frustración, le dijo Luke con un suave suspiro. Pero estaré bien hasta que llegue ese momento, te lo aseguro. ¿Estarás bien ahora? ¿Con lo que sea que haya pasado? Presionó Anakin. Sí, solo que y no más reuniones sin preguntarme primero, ¿de acuerdo? Anakin soltó una risa débil y breve. Trato hecho. Vamos, creo que Padmé nos está preparando la cena. Luke se alegró de ver que, al partir, Anakin estaba sumido en sus pensamientos. Lo único que le preocupó el resto de la noche fue qué bando ganaba la batalla por el alma de Anakin. ¿Luke o Sidious? Pasaron unos días, y tal como Qui-Gon le había dicho, Luke hizo todo lo posible por mantenerse alejado de Sidious, aunque no sabía cuánto lo había logrado. Anakin empezó a regresar de sus reuniones con Sidious de mal humor, y cada vez Luke tenía que esforzarse para animarlo y revertir sus intentos de convertirlo en Valer. Obi-Wan se había unido a la causa de Luke para ayudar a Anakin, aunque al principio este no se había mostrado tan abierto y receptivo a los intentos de su antiguo maestro como a los de Luke. Sin embargo, Luke notaba que Anakin se estaba acercando gradualmente a Obi-Wan y abriéndose al Jedi de mayor edad. Cuando Luke y Obi-Wan hablaban, Obi-Wan parecía muy feliz de volver a acercarse a su antiguo Padawan, y comentaba cuánto echaba de menos la relación que ambos compartían.
Obviamente se había debilitado recientemente y volver a fortalecerlo les levantó el ánimo a ambos. Pero de alguna manera, Sidious seguía sacando de quicio a Anakin, para gran frustración de Luke. Luke y Obi-Wan hablaron extensamente sobre el futuro imperio y el papel de Anakin como Darth Vader, aunque Luke se cuidó de mantener en secreto la identidad de Sidious. Por suerte, ambos aún podían hacer planes sin que Luke revelara la identidad del Sith. Con frecuencia le daba consejos y sugerencias a Obi-Wan para que éste los filtrara al consejo con la esperanza de que pudiera ayudar a fortalecer a los Jedi ante lo que se avecinaba si fracasaban por alguna razón inesperada. Pronto, el consejo realizó pequeños ajustes, reforzando la seguridad y asegurándose de que hubiera una conexión de emergencia que pudieran usar para contactar a tantos Jedi como fuera necesario en caso de que ocurriera algo realmente terrible, entre otras cosas. No fueron cambios que pasarán desapercibidos en el templo, y los demás Jedi pronto se volvieron cautelosos, posiblemente intuyendo los preparativos de algo grande en el horizonte. Sin embargo, su cautela le dio a Luke algo de tranquilidad. Tal vez la orden no sería tan sorprendida si ocurría lo peor y más almas sobrevivirían. Sin embargo, Luke seguía nervioso, ya que una de las dos únicas personas que lo conocían realmente y a las que podía recurrir en busca de consejo se encontraba en otro planeta, en otra parte de la galaxia. Yoda se había ido al planeta Kashyyyk para ayudar a los Wookiees, así que Luke se aferraba a Obi-Wan cuando necesitaba a alguien con quien hablar abiertamente. Aún así, esa no era su principal prioridad en ese momento. Durante bastante tiempo, Luke permaneció tenso y alerta, observando cada paso y acción, con los sentidos alerta dondequiera que fuera. La amenaza de Sidious seguía presente en su mente, y Luke se cuidó de no volver a contrariar abiertamente a los Sith. También expresó con mucho más cuidado lo que le dijo a su padre, aunque se negó a detener sus intentos de combatir la influencia de Sidious ni siquiera por un momento. Simplemente se cuidó más de que sus intentos fueran sutiles. Tras casi 3 semanas sin recibir ninguna respuesta de los Sith, Luke se permitió relajarse de su miedo paranoico a las represalias de Sidious, y justo a tiempo, al parecer, pues el ánimo de Anakin se estaba deteriorando a un ritmo alarmante tras sus recientes encuentros con Sidious. Afortunadamente, Anakin había empezado a percibir cada vez más las tendencias más oscuras de Sidious, así que Luke no tuvo que esforzarse tanto como sospechaba que habría tenido que hacerlo si Anakin hubiera seguido ciego a dichas tendencias. Ahora, mientras Luke estaba con Anakin en su apartamento del Templo Jedi, Luke sintió una poderosa impresión de la fuerza que lo llevó a hacer todo lo posible para evitar que Anakin respondiera a la llamada de Sidious a la ópera. Parecía que la fuerza incluso había estado dispuesta a ayudarlo en la tarea esta vez, ya que Luke era el único en el apartamento cuando llegó el mensaje. Era el único que sabía que Sidious deseaba reunirse con Anakin, y no estaba dispuesto a compartir esa información. Anakin, mientras tanto, paseaba de un lado a otro, tras percibir una onda en la fuerza que lo perturbaba. Luke se sentía secretamente orgulloso del progreso que su padre había logrado al aprender a confiar en la fuerza, aunque ahora mismo Luke encontraba a Anakin un poco nervioso. El propio Luke estaba seguro de que si Sidious no recibía noticias de Anakin pronto, enviaría a alguien a buscar a su padre, algo que Luke no iba a permitir. Así que Luke intentaba pensar en una forma de convencer a su padre de que fuera a otro lugar. Finalmente, Luke habló, tras haber visto a su padre pasearse por la pequeña sala durante los últimos minutos. Parece que necesitas desahogarte. Anakin rió entre dientes, deteniendo finalmente sus agitados movimientos. No puedo evitarlo. Presiento que hoy es algo importante y no quiero salir del apartamento, por si acaso me pierdo algo en cuanto lo haga. Luke le sonrió débilmente. Probablemente sería mejor que te perdieras ese pequeño evento de hoy. Vamos, Anakin, tomemos un poco de aire fresco. Seguro que lo necesitas. Podemos ir a una de esas carreras de cápsulas subterráneas de las que me hablaste. Anakin lo pensó un momento. Tentador, pero quizás, Anakin, necesitas un descanso. Entre entrenarme, todas esas largas horas en el Senado y preocuparte por Padmé, ya es hora de que te relajes un poco, lo persuadió Luke. Padmé, gimió Anakin, dejándose caer en el sofá y pasándose las manos por el pelo. Luke, ¿qué voy a hacer si mi sueño se hace realidad? Ya intenté pedirle ayuda a Yoda, pero me dijo que la dejara ir, y no puedo quedarme de brazos cruzados viéndola morir. No sé qué hacer. Luke se sentó junto a su padre, frunciendo el ceño. Anakin, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te concentras en este sueño y más te estresas, más se manifiesta y se aclara? Al darse cuenta de que su padre le prestaba atención, Luke insistió.
Quizás tus miedos y la búsqueda de una forma de evitarlo sean lo que lo está convirtiendo en una posible realidad. Anakin parpadeó, visiblemente sorprendido. No, no lo había pensado. Pero entonces, ¿por qué soñaría con eso? Luke se encogió de hombros. Quizás para advertirte de que no hagas realidad tus miedos. Ya estabas preocupada por su embarazo, ¿recuerdas? Así que quizás solo intenta, no centrarte en ello, no preocuparte por el sueño, y creer de verdad, que estará bien. Si el sueño pierde algo de su fuerza, entonces podemos decir que voy por buen camino y tal vez con el tiempo los sueños se desvanezcan. Si no, estoy seguro de que podemos encontrar la mejor atención en Coruscant para ella y estará bien. Anakin observó a Luke con atención por un momento, sopesando sus palabras antes de soltar un largo suspiro. Vale, lo intentaré, pero si no desaparece, entonces puedo preocuparme. No esperaba menos, le aseguró Luke. Pero por ahora, creo que necesitas ese descanso. Finalmente, Anakin cedió, sacudió la cabeza y se incorporó. Muy bien, creo que hoy hay una carrera prometedora en uno de mis lugares favoritos, entonces iremos allí, le dijo Luke con una sonrisa alentadora. Con entusiasmo, Luke acompañó a Anakin fuera de la habitación hacia las concurridas calles de la ciudad, y Anakin los condujo al lugar que había mencionado en los niveles inferiores de Coruscant. De alguna manera, consiguió algunos de los mejores asientos para los dos. Luke sentía la debida curiosidad por saber cómo Anakin había conseguido esos asientos, pero claro, era su padre. Quizás era mejor no saberlo. Padre e hijo ocuparon sus asientos con entusiasmo en las gradas, y Luke se encontró de repente recibiendo instrucciones de su padre sobre las carreras de cápsulas. Sin duda, tenía historias interesantes que contar y sabía mucho sobre el deporte. De hecho, cuando la carrera finalmente comenzó, Anakin le explicaba a Luke qué hacían mal los corredores, cómo podían mejorar sus carreras y sus cápsulas, y quién creía que ganaría si no la habían arreglado. Luke lo encontró tan memorable como cuando habían salido a volar, y escuchó con alegría a su padre más que a ver la carrera. Desafortunadamente, casi al final de la carrera, Luke oyó que el comunicador de Anakin fallaba. Luke miró a su padre con desprecio. Se suponía que debías dejar eso en el templo, lo regañó suavemente. Anakin se rió. Sí, pero decidí que probablemente debería traerlo conmigo de todos modos para que puedan localizarnos en caso de emergencia. Tenía razón, pero aún así, ¿quién es? Anakin revisó el pequeño dispositivo. El canciller. Luke tuvo que disimular su palidez. Claro, Sidious tendría que acortar el tan necesario descanso. ¿Qué quiere? Quiere que me reúna con él. Dijo que envió un mensaje antes, pero al parecer no llegó. Parece que tiene información para el consejo. Debería irme. Si se trata de la guerra, hay que atenderla de inmediato. Lo siento, Luke, dijo Anakin con el ceño ligeramente fruncido mientras se ponía de pie. Varias personas a su alrededor y detrás de ellos refunfuñaron al perder la vista de la carrera. Iré contigo, dijo Luke rápidamente, poniéndose de pie tan rápido como había hablado. Anakin pareció sobresaltado. ¿Estás seguro? No, quedarme atrapado con Sidious en esa habitación otra vez es lo último que quiero, pensó Luke. Sin embargo, sentía que la fuerza lo quería allí, y si eso ayudaba a su padre, a Luke no le importaba el peligro. Sí, estoy seguro. De todas formas, eres mi acompañante, ¿recuerdas? Anakin rió entre dientes. Sí, supongo que tienes razón. Vamos, mejor apresurémonos. Lleva esperando mucho más tiempo del que debería. Luke siguió de cerca a Anakin mientras ambos dejaban atrás la carrera de cápsulas y se dirigían rápidamente al edificio del Senado. Cuanto más se acercaban a la oficina de Sidious, más nervioso se ponía Luke. No había pisado ese lugar desde su encuentro con Sidious, y tenía la intención de no volver. Al menos esta vez no estaba solo. Esta vez, estaba con su padre. Luke dejó que Anakin lo guiara, manteniéndose justo detrás de él mientras ambos entraban en la oficina de Sidious. Sidious se giró al verlos y sonrió cálidamente al posar su mirada en Anakin. Luke no se dejó engañar. Pudo ver la mirada fría y depredadora en los ojos del hombre retorcido, y necesitó toda su fuerza de voluntad para no reaccionar de forma negativa. Anakin, me preguntaba si habías recibido alguno de mis mensajes, dijo el Sith con falsa alegría. La sonrisa del Sith se desvaneció, y Luke incluso vio un destello de ira en los ojos del anciano cuando la mirada de Sidious se posó en Luke. Y a Luke también. Debo decir que esto es una sorpresa. Anakin asintió. Luke y yo estábamos fuera cuando recibí tu mensaje. Pensé que no haría daño traerlo aquí.
Sí, en efecto, dijo Sidious, entrecerrando levemente los ojos al mirar a Luke antes de que el Sith volviera a ponerse su agradable máscara. Quería decirte, Anakin, que mis informantes tienen motivos para creer que el general Grievous se esconde en el sistema Utapau. ¡Qué noticia tan maravillosa! Exclamó Anakin, animándose casi al instante. Con su captura, por fin podremos poner fin a esta guerra olvidada por la fuerza. Sidious asintió lentamente. Sí, en efecto. Tenía la esperanza de que te enviaran a capturarlo, ya que eres la opción más obvia para el trabajo. Luke entrecerró los ojos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el Sith estaba exagerando con sus halagos. ¿A qué jugaba Sidious? Anakin suspiró. Eso espero, Sidious le sonrió a Anakin. Sí, el consejo ya ha demostrado cierta incompetencia al no querer ascenderte. Ojalá no vuelvan a cometer otro error, sobre todo en un asunto tan serio. Anakin se removió incómodo, probablemente percibiendo el trasfondo de la voz de Sidious, del que no había sido tan ajeno últimamente. Luke eligió ese momento para hablar. Estoy seguro de que el consejo hará lo que considere mejor para la situación actual. Si necesitan a Anakin en otro lugar, seguro que enviarán al siguiente Jedi más capaz, dijo Luke. Sidious le lanzó una mirada sombría que le provocó un escalofrío de peligro, pero la ignoró. Después de todo, canciller, ya tiene la tarea de protegerlo. Un asunto bastante serio últimamente, sobre todo después de ese secuestro exitoso de hace un tiempo. Luke tiene razón, canciller, le dijo Anakin a Sidious suavemente. Sidious forzó otra sonrisa. Por supuesto. Ahora, creo que querrás llevar esta información al consejo lo antes posible. Tendré que hablar contigo más tarde, Anakin. Tengo otros asuntos que atender. Anakin asintió y luego hizo una reverencia antes de salir rápidamente de la habitación. Luke estaba justo detrás de Anakin antes de que oyera una voz amenazante demasiado familiar. ¿Y Luke? Le llamó peligrosamente el Sith. Luke solo giró ligeramente la cabeza en dirección a Sidious en señal de reconocimiento. Deberías haber prestado atención a mi advertencia. Una vez más, Luke sintió un escalofrío de peligro que lo recorrió, mucho más intenso esta vez, y se estremeció ante el tono bajo y traicionero del Sith. Se quedó sin aliento al sentir una leve presión en el cuello, pero esta vez Luke se retiró rápidamente, y al acercarse a Anakin, la presión desapareció, aunque la sensación de peligro persistía. Anakin lo miró con preocupación. ¿Estás bien? ¿Estás pálido? Luke negó lentamente con la cabeza, resistiendo el impulso de volver a mirar la oficina del rector. Tengo un mal presentimiento. Una vez que los dos Jedi se marcharon, Darth Sidious dejó escapar un gruñido de irritación, sintiendo la ira arder en su interior. Estaba harto de que ese ingenuo Luke se metiera en sus asuntos. Incluso después de su advertencia, el chico tuvo la audacia de seguir retrasando los planes de Sidious para su nuevo aprendiz. Basta. Había advertido a Luke. Ahora el niño pagaría las consecuencias. Sidious no permitiría que alguien tan insignificante como este joven arruinara sus planes cuidadosamente orquestados. Con la sangre aún hirviendo, Sidious cerró rápidamente las puertas de su oficina para asegurarse de que ningún intruso molesto se cruzara con la llamada que debía hacer. Sidious sonrió con sorna, anticipando el destino que le depararía a este niño. Pronto desearía estar muerto. Lo estaría, pero todo a su tiempo. Esta noche, de hecho, Sidious tenía razón sobre el hombre al que estaba a punto de llamar para esta tarea. Por supuesto que tenía razón. Era Darth Sidious. El cazador, pues eso era lo único que lo conocía, respondió rápidamente. Mi señor. Tartamudeó el hombre al ver que quien lo llamaba era Darth Sidious. Sidious sonrió satisfecho ante el miedo del hombre, pero no perdió tiempo en ir al grano. Tengo un objetivo muy importante para ti, Hunter. No aceptaré ningún tipo de fracaso por tu parte. He entendido, mi señor. Sidious asintió. Bien. Hay un Jedi del que necesito desenmascarar esta noche, aquí en Coruscant. Te he dicho cómo matar a estos seres con éxito. Es hora de demostrar que eres valioso para mí. El cazador asintió vigorosamente. Por supuesto, mi señor. ¿Bastará con un dardo venenoso? Siempre que actúe lentamente y le cause a este objetivo un dolor inconmensurable. Quiero que sus últimos momentos transcurran en una agonía insoportable, espetó el Lord Sith con un tono cruel y venenoso. El cazador asintió de nuevo. Por supuesto, mi señor. ¿Quién es el objetivo? Como dije, un Jedi. Se llama Luke, nada más. Te enviaré una imagen suya en breve.
Lo más probable es que lo localicen en República 500 esta noche, alojado en un apartamento con la senadora Amidala y otro Jedi. Sidious hizo una pausa mientras el cazador asimilaba la información. Si matas al Jedi equivocado, cazador, me encargaré personalmente de que tengas un final aún más doloroso, siseó. Sidious se sintió complacido con la mirada temerosa que se dibujó en el rostro del cazador. Ese sí, mi señor. He entendido. Espero una muerte limpia, imposible de rastrear y hecha esta noche. No me falles, Hunter, o será tu última. Sin esperar la patética respuesta del cazador, Sidious finalizó la transmisión, reclinándose en su silla con una sonrisa satisfecha y presumida. Disfrutaría de los acontecimientos de esta noche. De hecho, estaba seguro de que podría usar lo que acababa de poner en marcha para arrastrar a Anakin aún más al lado oscuro. Y esta vez no habría nadie que interfiriera. Sonriendo enfermizamente, Sidious miró la ciudad hacia el complejo de apartamentos 500 República. Te lo advertí, Jedi insensato. Ahora pagarás las consecuencias. ¿Qué tal tu entrenamiento, Luke? Le preguntó Padmé mientras recogían la mesa después de cenar. Luke sonrió levemente. Muy bien, en realidad. Anakin ha estado ausente bastante últimamente, así que no he progresado mucho en mi forma de sable de luz Gemso, aunque definitivamente he avanzado en mis otras llenas. Eso es bueno, me alegro de escuchar eso. Padmé definitivamente empezaba a notarse. El hecho de que hubiera mantenido su embarazo en secreto hasta entonces lo impresionó. A Luke le parecía que tenía un sinfín de atuendos para ocultar su condición. Anakin regresó a la habitación en ese momento, tras haber salido para atender una llamada de Obi-Wan. El consejo se reuniría mañana para hablar de la guerra, y en ese momento él les daría la información que había recibido de Sidious. Se está haciendo tarde. Quizás sea hora de que te acuestes, ¿no crees, Luke? Creo que Windu quería verte temprano por la mañana para tu entrenamiento con él. Vas a necesitar descansar, le dijo Anakin a Luke. Luke negó con la cabeza, riendo entre dientes. Sí, supongo que tienes razón. Las sesiones de entrenamiento con el maestro Windu pueden ser brutales. Y estoy bastante cansado, Anakin casi sonrió. Sí, bueno, ve a dormir un poco. Nos vemos mañana. Luke se irguió y se giró para salir de la habitación. No te diviertas mucho sin mí, bromeó. Buenas noches, Luke, dijo Anakin. Sí, buenas noches, respondió Padmé. Buenas noches, dijo Luke, yéndose a la habitación de invitados que le habían permitido ocupar desde su llegada. Apartó las sábanas de la cama y echó la camisa sobre el respaldo de una silla. Las persianas de la ventana estaban abiertas, lo que le permitía disfrutar de una vista perfecta de Coruscant. Se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad, con una leve sonrisa. Al menos, había disfrutado de todo lo sucedido hoy. Suspirando, Luke se apartó de la ventana y se metió en la cama. Ojalá pudiera descansar esta noche. El cazador estaba apostado en un edificio no lejos del 500 República. Ya había preparado su rifle de francotirador predilecto, con dardos venenosos cargados, mientras inspeccionaba el edificio con su mira. Tenía la foto a su lado para comprobar que había encontrado a su objetivo, y ya había descubierto en qué piso se encontraba el senador. Ahora solo faltaba encontrar a este Jedi. Una sonrisa se dibujó en el rostro del cazador al ver finalmente al hombre rubio, solo junto a la ventana de una de las habitaciones. La sonrisa se desvaneció al volver a fijarse en su objetivo, buscando en las demás habitaciones a las que tenía a la vista a los otros dos que supuestamente estaban en el apartamento. Vio al senador y a lo que supuso que era el Jedi que su jefe le había exigido que permaneciera ileso cruzando la sala y deslizándose a otra habitación al otro lado del apartamento. El cazador se permitió otra sonrisa siniestra. Eso facilitaría mucho el trabajo. Volviendo a apuntar a la figura solitaria que yacía en la cama, el cazador adoptó de inmediato la técnica que le habían indicado para ocultar su presencia del Jedi sensible a la fuerza. Se concentró en sentimientos fuertes pero pacíficos, simplemente para disipar cualquier sospecha, y empezó a pensar en los juguetes nuevos que compraría con la generosa paga que recibiría por este trabajo. Cualquier cosa menos la misión que estaba ejecutando tenía que estar en su mente. Ahora solo quedaba esperar pacientemente a que los habitantes se durmieran. Sentía un poco de lástima por el Jedi que había recibido los dardos venenosos que usaba esa noche. Al menos hasta que pensó nuevamente en la recompensa que obtendría por ese trabajo. No mucho tiempo después de que dicho pensamiento cruzara su mente, el cazador apretó el gatillo. Lucas. Luke levantó la vista y se encontró en el mundo blanco. Se sobresaltó al ver a Qui-Gon. Qui-Gon, has vuelto.
Qui-Gon no tenía su habitual carácter desenfadado. Sí, aunque no en circunstancias agradables. La fuerza está nublada ahora mismo, pero hay un trasfondo de peligro. Temo que tu vida corra peligro. Luke frunció el ceño. Es bastante obvio. Sidious sabe que lo he descubierto y ahora me ve como una amenaza. Claro que mi vida corre peligro. Qui-Gon soltó una breve risita ante el tono despreocupado de Luke antes de ponerse serio. Sí, pero esta amenaza es diferente a aquella. Todo está demasiado confuso para estar seguro, pero ¿y quieres que tenga cuidado de todos modos? Adivinó Luke. Qui-Gon asintió. Sí, eso estaría bien. No creo que la fuerza te permita morir si quiere que cambies el destino de tu padre, pero se requiere esfuerzo de tu parte para seguir con vida. Luke rió disimuladamente. Bueno, sí, claro. No puedo hacer lo que la fuerza me manda si tengo tendencias suicidas. Qui-Gon sonrió ante la broma. Sí, bueno, ten cuidado. Odiaría que, la voz de Qui-Gon se fue apagando, y ambos percibieron la perturbación en la fuerza al mismo tiempo. Luke solo percibió una ligera punzada, aunque lo que Qui-Gon sintió debió ser mucho más intenso a juzgar por la expresión del anciano maestro Jedi. Luke, despierta. Dijo bruscamente y con tanta fuerza que los ojos de Luke se abrieron de golpe y volvió a la realidad. Un segundo después solo pudo registrar el dolor agonizante que consumía todo su ser. Un grito de agonía despertó a Anakin de sus sueños, e instintivamente salió volando de la cama, buscando a su alrededor la fuente. Quédate aquí. Le dijo a Padmé, recién despertada, con tono firme. Conocía esa voz la que gritaba y el terror invadió a Anakin al ver los gritos de agonía de Luke que no cesaban. La fuerza latía a su alrededor con urgencia mientras cruzaba el apartamento como un rayo e irrumpía en la habitación de Luke. «Luke», exclamó, corriendo al lado del hombre. Luke se consumía de dolor, con los ojos cerrados mientras sus gritos continuaban sin cesar. Cuando Anakin extendió la mano para ponerla sobre el hombro de Luke, algo se cayó del puño que Luke apretaba y aflojaba, llamando la atención de Anakin. Anakin agarró lo que fuera de la cama, preguntándose si Luke se había dado cuenta de que lo había dejado caer, y mucho menos si sabía que lo tenía. A Anakin se le heló la sangre al recibir el dardo venenoso en la palma de la mano. Giró la cabeza bruscamente al ver el agujero en la ventana que el dardo había perforado. Una parte de él quería encontrar y perseguir al tirador, pero todo lo demás, incluida la fuerza, le gritaba a Anakin que ayudara a Luke y que perseguir al asesino podía esperar. Con el dardo aún en la mano, Anakin alzó el cuerpo marchito de Luke en brazos y salió corriendo de la habitación. Al hacerlo, algo golpeó la pared, rozando su cabeza por poco. Al parecer, el asesino seguía en la posición perfecta para disparar. Padmé estaba en la sala, pero al ver a Luke, palideció y corrió hacia el deslizador en el que Luke y Anakin habían llegado a casa antes, poniéndolo en marcha mientras Anakin recostaba a la hora delirante Luke en el asiento trasero. Genial, las alucinaciones eran un efecto secundario. Este viaje sería interesante. Padmé, quédate en el dormitorio. Estarás segura allí, ordenó Anakin con firmeza. Considerando la situación, no discutió con él, y Anakin partió de inmediato hacia el templo. Los sanadores allí tendrían la capacidad de salvar a Luke. Era lo que Anakin se aferraba para tener esperanza en ese momento. Padre, ayúdame. Gritó Luke en el asiento trasero, aún convaleciente. Anakin hizo una mueca, confirmando sus sospechas de que Luke estaba alucinando. Espera, Luke, voy a buscarte ayuda. Estarás bien. Todo irá bien. El cazador maldijo cuando su dardo falló al segundo Jedi. Había recargado instantáneamente con un dardo paralizante tras alcanzar a su objetivo, solo para evitar que el otro Jedi o quizás el senador recibieran su tratamiento. Sin embargo, de alguna manera, el cazador había fallado, y nunca fallaba. Claro que, la única noche en que necesitaba asestar un golpe limpio y certero, había fallado. Rápidamente, el cazador se levantó y empacó su equipo. Necesitaba salir de Coruscant lo antes posible. Si el Jedi recibía atención médica a tiempo y de alguna manera lograban salvarlo, el cazador estaría muerto. Su jefe Sid le había prometido una muerte lenta y agonizante si fallaba. No podía permitirse semejante fracaso. Quizás si se acercaba lo suficiente podría acabar con el Jedi con un simple disparo de blaster. Ese pensamiento hizo que el cazador cambiara de dirección y duplicara su velocidad. Tenía que terminar este trabajo. Rápidamente se subió a su deslizador y salió en persecución de los dos Jedi. Anakin se sintió bastante furioso cuando el fuego blaster pasó zumbando sobre su cabeza. Otro deslizador se detuvo junto al suyo, y Anakin se esforzó por memorizar todo lo que pudo sobre el conductor.
Obviamente, era el asesino que venía a terminar su trabajo antes de que Luke pudiera recibir atención médica. Anakin se habría sorprendido si el asesino no hubiera vuelto a intentarlo. El asesino apuntó, y Anakin tuvo que virar bruscamente para evitar que Luke fuera alcanzado por el fuego blaster. Maldiciendo en voz baja, Anakin se arriesgó a acercarse demasiado al otro deslizador para desviar al asesino de su trayectoria. Tuvo un éxito parcial, lo que provocó que el asesino se apresurara a recuperar el control de su deslizador mientras Anakin aceleraba aún más. Aún así, el asesino continuó persiguiéndolo, intentando acabar con Luke. Hablando de Lucas, Anakin miró al hombre, alarmado al ver que sus convulsiones se debilitaban, y sintió que su dolor solo empeoraba. Si este asesino no lograba acabar con Luke él mismo, sus esfuerzos por detenerlo los frenarían, posiblemente costándole la vida. Una vez más, Anakin sintió que su furia crecía peligrosamente. El asesino se había alineado con ellos, pero esta vez Anakin estaba listo. Se aferró a la fuerza y sintió el poder que lo recorría al agarrar el deslizador del asesino. Le exigió mucha concentración, pero extendió la fuerza aún más, empujando el deslizador lo suficiente como para desviar al asesino de su rumbo una vez más, aunque esta vez con mucha más eficacia. Anakin estuvo tentado de perseguir al asesino y hacerle pagar por lo que había hecho, pero el moribundo Luke en el asiento trasero exigía toda su atención. A través de su vínculo, Anakin podía sentir todo el pánico y la angustia de Luke, y eso lo hizo estremecer. Era tanto que era abrumador, el templo estaba a su alcance, y Anakin aceleró con más fuerza para alcanzarlo a tiempo. La firma de fuerza de Luke era prácticamente tan débil como entre los escombros en Tite, y se desvanecía rápidamente. Tras aterrizar, Anakin saltó del deslizador, recogiendo al Jedi, que convulsionaba débilmente y había dejado de gritar de dolor, completamente aturdido por el veneno. Sostuvo el dardo ofensivo con fuerza, pero con cuidado, en la mano, respirando agitadamente mientras se dirigía directamente al ala médica. Parecía que el Jedi había presentido que algo iba muy mal, porque un grupo de curanderos lo encontró a mitad de camino hacia el ala médica. Lo han envenenado. Alguien intentó asesinarlo. Tengo el dardo aquí mismo, les dijo antes de que pudieran preguntar qué había pasado. Uno de ellos hizo un gesto para quitarle a Luke de los brazos a Anakin, pero este se negó y siguió cargando a Luke mientras avanzaba hacia el ala. Una de las sanadoras inspeccionaba el dardo mientras todos corrían hacia adelante, y abrió los ojos de par en par. «Sé lo que es», dijo en voz baja. Miró a Luke con compasión y gran preocupación, lo que solo aumentó el miedo de Anakin. «Debemos darnos prisa, tiene muy poco tiempo». Mientras explicaba la situación de Luke a los demás sanadores, Anakin se concentró en una señal de fuerza familiar que se acercaba rápidamente. Obi-Wan apareció, palideciendo al observar la figura de Luke, que se retorcía débilmente en los brazos de Anakin. «¿Qué pasó?», preguntó Obi-Wan con voz preocupada. «Un asesino. Alguien lo quiere muerto», dijo Anakin con gravedad. «Aunque no se me ocurre nadie que lo quiera. Nadie lo conoce realmente. Esto es muy preocupante». Obi-Wan miró a los sanadores. ¿Lo logrará? «No si no nos damos prisa», dijo la mujer que había reconocido el veneno. Un silencio denso y aterrador se apoderó del grupo, pero Anakin no sintió alivio al llegar al ala médica. Luke estaba demasiado débil para que Anakin sintiera alivio. En cuanto Luke salió de los brazos de Anakin y se encontraba en la cama, los sanadores se lo llevaron, y Anakin y Obi-Wan los siguieron a paso rápido y tenso. Por supuesto, los sanadores no los dejaron entrar en la habitación mientras atendían a Luke, así que Anakin apretó las manos con fuerza tras la espalda y observó con atención, temiendo el desenlace. Obi-Wan lo miró. ¿Por casualidad viste a su atacante? La expresión de Anakin se ensombreció, un odio ardiente crecía lentamente en su interior. «Sí, lo hice». «Pagará por lo que ha hecho», dijo Anakin con vehemencia. Obi-Wan arqueó una ceja, y Anakin, a regañadientes, contuvo sus emociones, aunque mantuvo el ceño fruncido. «Lo siento, maestro». «Intenta no dejarte llevar por las emociones, Anakin». «Odiaría que hicieras algo precipitado», dijo Obi-Wan en voz baja. Al parecer, su maestro sabía perfectamente lo que Anakin pensaba. Sin embargo, Anakin no dijo nada. Estaba demasiado absorto en sus pensamientos. No había forma de que dejara que este asesino se saliera con la suya. Moriría por lo que había hecho. Aunque por ahora, pensó Anakin respirando para tranquilizarse, solo quiero que Luke viva. Tras lo que pareció demasiado tiempo, la sanadora salió de la habitación y se acercó a Anakin y Obi-Wan, que estaban tensos. Antes de que pudiera decirle una palabra, Anakin habló. «¿Está bien? ¿Vivirá?».
¿Lo logrará? La senadora dudó, y la angustia atravesó a Anakin al verlo. Ella intentaba encontrar la manera de darles la noticia con suavidad, y él sabía que era así. Hemos hecho lo que hemos podido. Solo él puede decidirlo ahora. Parece que su supervivencia es ahora un asunto interno, así lo describiría mejor. Su voluntad de vivir es lo único que lo mantiene atado a nosotros ahora mismo. Una profunda preocupación se reflejaba en el rostro de Obi-Wan. Tanto Anakin como Obi-Wan habían percibido la vacilación en su tono. Había algo más. ¿Y? Preguntó Obi-Wan. Oscuridad. Es casi como si el lado oscuro estuviera liderando un ataque contra él para quebrantar su voluntad y sellar su destino. No podemos hacer nada más por él. Esta batalla interna es una que solo él puede librar. La desesperación llenó el rostro de Anakin. ¿No podemos hacer nada? La senadora negó con la cabeza. Me temo que no. Estará prácticamente en coma hasta que se recupere hoy. Se quedó en silencio, sin querer terminar la frase. Anakin habló de inmediato. ¿Puedo verlo? No podrás comunicarte con él. Lo entiendo, pero aún así, por favor déjame verlo. Ella asintió. Por supuesto, Skywalker. Adelante. Anakin la rodeó y notó que Obi-Wan se había quedado atrás para dejarlo solo. Anakin se aseguró de cerrar la puerta tras él. El clic resonó en la habitación. La figura inmóvil y mortal de Luke yacía sobre la cama, con la piel pálida como un fantasma. Tan silencioso y lento como pudo, Anakin se sentó junto a la cama de Luke. Sus ojos recorrieron la herida punzante en el cuello de Luke, donde el dardo había impactado, e hizo una mueca, mientras su ira crecía de nuevo. ¿Por qué Luke había sido un objetivo? Este asesino, quienquiera que fuese, había sido un profesional. Anakin no había sentido ninguna perturbación en la fuerza, nada fuera de lo común hasta que Luke ya había sido envenenado. Este cazador sabía cómo protegerse. Luego estaba quien había contratado al asesino. ¿Por qué Luke había sido su objetivo en primer lugar? Suspiró, sintiéndose repentinamente cansado a pesar de todo lo que le daba vueltas en la cabeza. Necesitaba descansar ya. Quería dar caza al asesino y hacerle pagar por lo que había hecho, pero Anakin no estaba en condiciones de hacerlo. Tendría que esperar hasta mañana antes de embarcarse en semejante empresa. No estaba en condiciones de enfrentarse a un asesino tan bien entrenado, capaz de matar a un Jedi. Anakin escrutó el rostro de Luke al pensarlo. Era tranquilo e inexpresivo, pero cuando Anakin se acercó a él a través de su vínculo de fuerza, se encontró con una oleada de dolor, miedo, cansancio y un asalto de oscuridad extraña proveniente de una fuente indescifrable. Anakin hizo una mueca, refugiándose en sí mismo ante la embestida de la oscuridad. Sintió compasión por el joven. Como si ser envenenado con una sustancia tan agonizante no fuera suficiente, ahora tenía que luchar contra una oscuridad tan intensa en su estado de debilidad. Estarás bien, Luke, solo aguanta. Si de verdad eres tan terco como yo, no puedes rendirte. Aguanta, dijo Anakin con firmeza pero en voz baja, aunque Luke no pudiera oírlo. Sidious se encontraba en sus aposentos privados, recorriendo la ciudad con la mirada sin ver realmente los edificios que tenía delante. Su mente estaba ahí en otra parte. La fuerza había cambiado rápidamente en las pocas horas transcurridas, pero la firma de la fuerza del Jedi seguía presente. Sidious estaba furioso por el descubrimiento, más aún cuando sintió que el cazador abandonaba Coruscant. Daba igual, la inmundicia recibiría su merecido. Ahora mismo, Sidious se concentraría en terminar el trabajo él mismo. El niño estaba completamente indefenso, así que Sidious aprovechó la oportunidad para extender la mano y atacar a través de la fuerza, protegiéndose de cualquier mirada indiscreta. En su estado de debilidad, Luke no pudo luchar contra la oscuridad que Sidious le enviaba para doblegar su voluntad. Si lograba sofocar su voluntad de vivir, Luke moriría y Sidious podría seguir adelante con sus planes. Sidious sintió que la vida del chico se le escapaba un poco más y sonrió, sin dejar de presionar la oscuridad sobre él. Así es, cueva, es inútil resistirse. Pronto, Luke ya no existiría. Luke había pasado por muchas cosas terribles, pero esta era un nuevo tipo de agonía. La sensación de fuego que corría por sus venas, producto del veneno que lo quemaba por dentro, se había desvanecido, y durante un buen rato Luke creyó haber muerto. Sin embargo, lo que vino después alejó esos pensamientos. Por un instante, Luke sintió que emergía, percibiendo la presencia de su padre y la de Obi-Wan no muy lejos. Sin embargo, la oscuridad no tardó en atacar, instalándose en torno a Luke como una sábana sofocante, envolviéndolo y constriñéndolo, aislándolo de todo lo demás.
Era un nuevo tipo de dolor, una desesperanza interminable que consumía todo su ser y ahogaba cada recuerdo doloroso y miedo mientras Luke luchaba por aferrarse a la vida. Quería acurrucarse y entregarse a la sensación aplastante y sofocante que traía la oscuridad, pero no podía. Luke podía sentir la siniestra presencia que acechaba tras este despiadado asalto de la oscuridad. La reconocería en cualquier lugar. Sin embargo, esta comprensión solo lo hizo sentir peor. Luke intentó pedir ayuda a cualquiera que pudiera oírlo, pero la oscuridad interrumpió su esfuerzo antes de que pudiera siquiera recuperar la voz, y se vio retenido en las tinieblas. Luke tembló, deseando liberarse de la presencia opresiva y sofocante que lo aplastaba. Sintió una presencia familiar rozar la suya, llena de preocupación y miedo, compuesta de luz con destellos de oscuridad. Luke sintió una oleada de esperanza al reconocer la presencia de la fuerza de su padre extendiéndose hacia él en la oscuridad. ¿Había venido Anakin a ayudarlo? Luke intentó acercarse a Anakin, pero este ya se había retirado, y Luke notó que el dolor, el miedo y la oscuridad que lo envolvían lo habían abrumado. Se le encogió el corazón. Estaba completamente solo en esto. Al menos sabía que su padre estaba allí, preocupado por él. Luke tendría que superar esto por él, sin importar lo cerca que se sintiera de la muerte. Porque Luke también percibía la precaria situación en la que se encontraba su vida, frágil en la delgada línea entre la vida y la muerte. No era tan difícil darse cuenta de que Sidious intentaba empujarlo hacia la muerte, por supuesto. Una nueva ola de la oscuridad se estrelló contra Luke y él retrocedió, cayendo en su estado depresivo pero aferrándose desesperadamente a su débil resolución. Anakin, despierta. Anakin despertó de golpe, parpadeando con cansancio mientras intentaba registrar su entorno. Estaba en el ala médica, en la habitación de Luke. Se desplomó un poco al recordar la noche anterior y miró a Luke. No quería quedarme dormido, ¿pasó algo? Obi-Wan dudó, pero Anakin ya había captado su vacilación, así que no tenía sentido ocultarle nada. Casi fallece varias veces, pero se ha quedado con nosotros y, le dijo Obi-Wan con solemnidad. Anakin se hundió en la silla, pasándose las manos por la cara y el pelo. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué tenía que ser Luke? Obi-Wan suspiró, poniendo una mano en el hombro de Anakin. Anakin, te desperté porque es hora de la reunión del consejo. ¿Tenías noticias sobre la guerra que ibas a librar? Una parte de Anakin gritó que no, que quería quedarse con Luke, que tenía que asegurarse de que el joven estuviera bien. Sin embargo, sabía que necesitaba llevar esa información al consejo cuanto antes. De mala gana, se levantó. Muy bien. Pero volveré en cuanto termine, dijo Anakin con tono cansado. Es lo que esperaba de ti, Anakin. Estoy seguro de que si ocurre algo durante el corto periodo de tiempo que estaremos fuera, nos lo informarán. Volvió a mirar a Luke. Está bien, ya voy. De todas formas, ahora tenía una petición específica para el consejo. Y el canciller también solicita que sea yo quien vaya tras Grievous, concluyó Anakin. Estaba sentado en su silla en la sala del consejo, entregando la información de Palpatine a los demás miembros del consejo. No. Enviaremos a alguien con más experiencia, dijo Yoda. Entiendo, maestro. De todas formas, tengo una petición diferente que me gustaría hacer, dijo Anakin, ligeramente vacilante. A esas alturas, ya no le importaba en absoluto quién fuera a por Grievous. Tenía un asunto más urgente e importante que atender. ¿Rastrear al atacante del joven Luke, quieres? Preguntó Yoda, con un brillo cómplice en los ojos que inquietó a Anakin. Sí lo haría, maestro. Yoda se recostó, pensando un momento. Windu aprovechó la oportunidad para interrumpir. ¿Estás seguro de que sería prudente? Skywalker suele ser impulsivo e irresponsable cuando se trata de casos que involucran a personas que conoce. Anakin sintió que su irritación y su ira aumentaban cuando Windu hablaba como si no estuviera presente, y además con tanta indiferencia. Armó una expresión de firmeza, manteniéndose indiferente ante la actitud de Windu. Alguien tiene que rastrear a este asesino. Sabía cómo protegerse de ser detectado mediante la fuerza, sabía qué usar que era demasiado fácil de desviar, y luego estaba su jefe. ¿Quién querría a Luke muerto? Argumentó Anakin con la mayor calma posible. Podemos poner a otra persona en la búsqueda, replicó Windu con naturalidad. Sé qué aspecto tiene. Lo vi de cerca cuando intentó impedir que llevara a Luke al templo, señaló Anakin, ocultando su enfado. Encontrarás a ese asesino. Ten cuidado, debes. Me temo que su jefe no es una amenaza pequeña, dijo Yoda.
Anakin asintió, ocultando una sonrisa ante la expresión de enfado de Windu, sintiendo una oleada de alivio y venganza a la vez. Gracias, maestro. Lo haré. Anakin se recostó, pensando en lo que haría una vez que encontrara a este cazador. Iba a disfrutarlo. Sin embargo, la atención de Anakin volvió a la reunión cuando escuchó algo que encendió las alarmas en su mente. Envía al maestro Kenobi, lo haremos. ¿Obi-Wan iba a ir solo a capturar a Grievous? No era que Anakin dudara de sus habilidades, sino que sabía que Grievous no sería tarea fácil. Si alguien iba a ser enviado a ayudar a Obi-Wan, ese debía ser Anakin. Los dos eran formidables, y era casi seguro que Grievous no escaparía. En cuanto el consejo terminó la reunión, Anakin corrió al lado de Obi-Wan. «Me va a necesitar en esto, maestro». Obi-Wan parecía bastante preocupado. «Estoy de acuerdo, Anakin. No estoy muy contento con la decisión que tomó el consejo. Aunque, al mismo tiempo, probablemente terminará en una salvaje persecución de Bantas. Lo sé, pero no deberías ir solo», argumentó Anakin. Obi-Wan sonrió. «Sí, pero te necesitan para proteger al canciller y encontrar al asesino que intentó matar a Luke». Anakin no pudo discutirle ese punto. Aún así, Obi-Wan le dio una palmada en el hombro a Anakin. «Vamos. Deberíamos volver a ver a Luke antes de empezar con estas misiones». Anakin suspiró. «Sí, deberíamos y...» Al llegar al ala médica, un sanador los detuvo antes de que pudieran entrar. Anakin se molestó de inmediato y casi armó un escándalo, pero Obi-Wan intervino. «¿Ha vuelto a quedarse sin energía?», preguntó Obi-Wan con seriedad. El sanador asintió y Anakin sintió náuseas de repente, con el corazón en un puño. «¿Se pondrá bien?». Ella suspiró. «Como dije antes, todo depende de él. Cuando su enfermedad se estanque, no sabemos si volverá o lo perderemos». Anakin, sin querer oír más, la rozó y se dirigió a la habitación de Luke a pesar de sus protestas. Sin embargo, sabía que no debía intentar entrar, así que miró a través de la pared de cristal, agradecido de que las persianas no estuvieran cerradas. Fue horrible ver a Luke tan indefenso, incapaz de hacer nada para ayudar al joven. El sonido de la línea plana proveniente del interior llenó a Anakin de una tristeza insuperable. «Por favor, Luke, por favor. No te me mueras», pensó. Desesperado, Anakin se estiró hacia Luke a través de su vínculo de la fuerza, aunque al encontrar el dolor y el sufrimiento que había experimentado la noche anterior, esta vez no retrocedió. El sonido de la línea plana cesó y Anakin sintió que Luke se aferraba a su presencia como si fuera lo único que mantenía vivo al joven. Con un sobresalto, Anakin se dio cuenta de que probablemente así era. Incluso mientras pensaba en ello, Anakin podía sentir parte del sufrimiento, alivio y esperanza de Luke que se filtraban a Anakin desde la persona físicamente inerte. Fue entonces cuando Anakin tuvo una idea de lo que le estaba causando tanto dolor a Luke. Una oscuridad densa y aplastante asaltó repentinamente a Luke, pero ambos lograron aferrarse el uno al otro. Anakin supo con certeza en ese momento que estaba actuando como un salvavidas para Luke. Sorprendentemente, captó algo de lo que sucedía durante el asalto al mismo tiempo. «Todavía no eres un Jedi». «No, yo soy tu padre». «No. No. No es cierto. Es imposible». «¿Cómo murió mi padre?». «Un joven Jedi llamado Darth Vader, traicionó y asesinó a tu padre». «No lucharé contigo, padre, tus pensamientos te traicionan, padre. Puedo sentir lo bueno en ti, el conflicto». «No hay ningún conflicto. No pudiste matarme antes y no creo que me destruyas ahora. No puedes esconderte para siempre, Luke». «Sí, tus pensamientos te traicionan. Tus sentimientos por ellos son fuertes. Sobre todo por, tu hermana. Así que tienes una hermana gemela. Tus sentimientos también la han traicionado. Obi-Wan hizo bien en ocultármela. Ahora su fracaso es total. Si tú no te pasas al lado oscuro, quizás ella sí. Nunca. Jamás. Nunca me pasaré al lado oscuro. Le fallaste a su Alteza. Soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Si no te conviertes, serás destruido. Joven tonto, solo ahora lo entiendes. Tus débiles habilidades no son rival para el poder del lado oscuro. Padre, por favor, ayúdame». «No. Vienes conmigo. No te dejaré aquí, tengo que salvarte». «Ya tienes a Luke, tenías razón. Tenías razón sobre mí. Dile a tu hermana, que tenías razón, padre, no te dejaré». El torbellino de tantas emociones devastadoras fue demasiado para Anakin.
Estaba el dolor de una extremidad amputada, el dolor de un descubrimiento que causó tanta miseria, el miedo por tantas vidas, el dolor de luchar contra un ser querido, la furia ante la amenaza a otro ser querido, y el dolor agonizante del rayo Sith, golpeando repetidamente. Luego, al final, el dolor de la pérdida. Una pérdida tan profunda cuando lo que acababa de ser restaurado fue dolorosamente arrancado. Sin embargo, en lugar de ceder y alejarse del sufrimiento, Anakin envió ondas de consuelo a Luke para intentar aliviar su dolor. Anakin percibía que Luke se aferraba a esa sensación, su único alivio, y se esforzó más para intentar ofrecerle una vía de escape. Anakin, ¿estás bien? La voz de Obi-Wan interrumpió la concentración de Anakin, quien volvió a la realidad con un sobresalto. Procurando no dejar de transmitirle a Luke la sensación de seguridad y consuelo, Anakin sostuvo la mirada preocupada de Obi-Wan, que se intensificó al ver la expresión en el rostro de Anakin. ¿Qué ocurre? Tiene tanto dolor, reviviendo sus peores pérdidas y heridas, sus peores recuerdos, murmuró Anakin. Y hay oscuridad por todas partes. Es sofocante. ¿Puedes llegar hasta él? Preguntó Obi-Wan con curiosidad. Cuando Anakin asintió, Obi-Wan respiró hondo. Quizás deberías quedarte aquí y ayudarlo. Que alguien más encuentre al asesino. Anakin lo miró fijamente. El asesino es mío. Me encargaré de él, aunque debería quedarme aquí y ayudar a Luke también. Tendré que hacer lo que pueda desde aquí. Cuando Luke se estabilice, me dedicaré a cazar a este asesino. Obi-Wan volvió a suspirar. Entra ahí, Anakin, te necesita. Anakin asintió en silencio y entró mientras los senadores que habían estado atendiendo a Luke mientras este se encontraba en estado de letargo salían de la habitación. Una vez dentro, regresó al asiento que había ocupado antes junto a Luke, observando al joven con preocupación. Estarás bien, Luke, te lo prometo, murmuró Anakin, aferrándose a su vínculo de fuerza y enviándole tantas emociones positivas a Luke como pudo. Simplemente recibió una sensación de dolor pero agradecida de Luke en respuesta antes de que Luke pareciera encorvarse mentalmente sobre sí mismo para resistir otro ataque de la oscuridad. Quienquiera que hiciera esto iba a pagar. Anakin se aseguraría de ello. Desafortunadamente, Luke permaneció en el mismo estado comatoso durante varios días, y la oscuridad no cedió ni un instante. Anakin permaneció a su lado, ya que los senadores notaron que, al irse, la salud de Luke se deterioraba drásticamente. Así que siguió en contacto con Palpatine desde el ala médica, y el canciller acudió en persona 1 o 2 veces para visitar a Luke y hablar con Anakin sobre lo que necesitaba en ese momento. Anakin no pudo evitar notar que, cada vez que Palpatine venía, Luke parecía empeorar. Finalmente, Anakin tuvo que sugerirles, con la mayor cortesía posible, que se mantuvieran en contacto solo por transmisión. Incluso entonces, Palpatine no pareció muy contento, aunque si eso ayudaba a Luke, que así fuera. La partida de Obi-Wan Utapau se acercaba rápidamente, y Anakin empezaba a pensar que no podría despedir al anciano Jedi. Al menos no si Luke no se recuperaba pronto. Ahora, al igual que los últimos días, Anakin estaba en la habitación con Luke, buscando en su datapad cualquier información sobre el asesino. Hasta el momento, había encontrado varios asesinatos similares relacionados con el asesino conocido simplemente como el cazador. Aún no había encontrado la manera de localizarlo, y empezaba a irritarse. Incluso ahora, con un gruñido frustrado por no encontrar nada una vez más, Anakin dejó bruscamente el datapad a un lado, volviendo su atención a Luke una vez más. Hubo una pausa en el ataque del lado oscuro por un momento, aunque Anakin sabía que pronto volvería a por el joven. Siempre ocurría. El propio Anakin se sentía agotado y fatigado de ayudar a Luke a resistir la embestida oscura. No podía evitar sentir pena por el joven y por lo que estaba pasando. El lado oscuro se agitó. Anakin sintió el cambio, pero en su estado de ánimo actual, no quería volver a ver a Luke en ese estado de dolor. Enfadado, Anakin apretó los dientes, reuniendo fuerza y voluntad. La determinación de Luke se había desvanecido poco a poco, y Anakin sintió que el Jedi no podría soportar otro ataque, ni siquiera con su ayuda. Fueron estos pensamientos, junto con el esfuerzo de Anakin por recurrir a la fuerza, lo que finalmente le permitió alcanzar cierto éxito. Decidido a proteger a Luke de la ola que se preparaba para descender, Anakin usó su propia presencia de la fuerza para cubrir a Luke, recibiendo él mismo la ola más feroz hasta el momento. Experimentar el dolor que Luke había estado soportando era muy diferente a sentirlo. Anakin lanzó un grito de sorpresa, cediendo al ver que la oscuridad lo envolvía y todo se oscurecía, tanto dolor agonizante. Estaba por todas partes.
Gritos y llantos torturados, sollozos desgarradores, sufrimiento a su alrededor, y la sensación de que la cabeza se le iba a partir en dos mientras el pecho le ardía. No había forma de esconderse. A donde quiera que Anakin se volviera, la oscuridad lo cubría, le tapaba los sentidos, le quitaba el aliento y le hacía sentir como si la galaxia lo aplastara. Era tan abrumador, la oscuridad se movió, y Anakin de repente lanzó un grito ahogado al sentir como si lo hubieran incendiado. Sintió cómo se consumía con un calor intenso, sintió cómo su piel burbujeaba y se ennegrecía. Era horrible. Los sonidos le llegaban a través de su agonía. Niños gritando antes de que sus llantos se interrumpieran, hombres y mujeres suplicando por sus vidas, últimos gritos de dolor al morir la gente, y entonces llegó una voz familiar. Eras mi hermano caminante del cielo. De repente, la oscuridad se alejó de Anakin, y por alguna extraña razón, sintió que no volvía a atacar a Luke. Jadeó al desaparecer la agonía, al liberarse el peso opresivo. Parpadeó rápidamente al ver la habitación de nuevo, cegándolo tras una oscuridad tan absoluta. Se dio cuenta de que estaba de rodillas, con una mano agarrándose la cabeza y la otra el pecho. La sombra de lo que acababa de experimentar se cernía sobre él, aunque ya no estaba. Su respiración superficial fue lo único que oyó durante unos instantes antes de recuperar la concentración, momento en el que se dio cuenta de que la sanadora tenía la mano sobre el hombro de Anakin, inclinándose para ver si estaba bien. Estoy bien, logró decir. ¿Estás seguro? Parecías tener mucho dolor y gritabas. Le dijo. Anakin estaba aturdido. ¿Había gritado? Probablemente había asustado a varias personas en el proceso. Estoy bien ahora. Solo, experimenté un poco de la oscuridad que ha estado plagando a Luke todo este tiempo cuando intenté protegerlo. El sanador frunció el ceño. No sé, una exposición como la que parece haber experimentado, ¿está seguro de que está bien? Estoy conmocionado, pero estoy seguro de que estaré bien, le aseguró Anakin en un tono desigual. Un movimiento proveniente de la cama le impidió seguir discutiendo y ambos se quedaron quietos, con los ojos fijos en la figura que había permanecido quieta desde que Anakin lo había traído aquí. Sin la opresión del lado oscuro que lo agobiara, la firma de fuerza de Luke estaba ganando fuerza de manera constante, como si estuviera corriendo hacia la superficie antes de que la oscuridad pudiera arrastrarlo hacia abajo nuevamente. Casi tropezando consigo mismo en el camino, Anakin se puso de pie y se acercó a la cama de Luke, inclinándose sobre él mientras inspeccionaba de cerca el rostro del hombre, para ver si mostraba alguna otra señal de vida. Luke sacudió la cabeza ligeramente y se escuchó un suave gemido que salió de él, aunque Anakin apenas lo escuchó. ¿Luke? Preguntó en voz baja, mientras colocaba suavemente una mano sobre el hombro de Luke. Luke gimió, haciendo que el corazón de Anakin se le subiera a la garganta. Esa fue la respuesta más grande que habían recibido de él. Luke, dijo Anakin, más fuerte y más firme esta vez. La mano de Luke se extendió hasta el brazo sobre su hombro y gimió de nuevo, excepto que esta vez sonó como «Padre». Anakin hizo una pausa, preguntándose por qué Luke pensaba precisamente en ese hombre. Sin embargo, lo ignoró con la simple explicación de que Luke aún estaba un poco atrapado en las pesadillas del lado oscuro. Luke. El sanador se inclinó sobre el hombro de Anakin, apenas respirando por la anticipación. Por un instante, no hubo respuesta alguna de Luke, y Anakin buscó en la fuerza un instante para ver si podía localizar algún avance oculto del lado oscuro. Curiosamente, ya no sentía ninguna presencia oscura en ninguna parte. La atención de Anakin volvió a centrarse en Luke cuando los ojos del Jedi se abrieron lentamente, entrecerrándose ante la intensidad de las luces brillantes tras tanto tiempo en la más absoluta oscuridad. El agarre de Anakin sobre el hombro de Luke se tensó ligeramente al ver las cosas de nuevo con claridad. Su mirada se centró en Anakin y esbozó una sonrisa débil y sombría. «Ya era hora, ¿no crees?», graznó Luke. Anakin sintió un gran alivio y rió, abrazando a Luke con fuerza. «Empezaba a pensar que ibas a morir», murmuró, aferrándose a Luke. Luke se retorció entre sus brazos. «Cuidado, Anakin, cuidado. Soy frágil», protestó Luke en voz baja. Sin embargo, Anakin percibió un tono subyacente en su voz que no logró identificar. Con otra risa, Anakin dejó que Luke volviera a acomodarse en la cama. «Nos diste un buen susto. ¿Sabes cuántas veces casi mueres, Luke? ¿O técnicamente lo hiciste en los últimos días?», preguntó Anakin con voz solemne. «Unas cuantas veces», respondió Luke, cerrando los ojos de nuevo por el cansancio. «No me perdí mucho, ¿verdad?». Anakin suspiró.
Obi-Wan parte hacia Utapau para enfrentarse al general Grievous. Ojalá eso signifique que esta guerra terminará pronto. Luke gimió suavemente y Anakin lo miró con compasión. Los sanadores dijeron que aún necesitarías un tiempo para recuperarte después de despertar. Sí, no es broma. ¿Cuánto tiempo? Solo unos días, quizás, dijo la sanadora detrás de Anakin, sobresaltándolo. Había olvidado que estaba allí. Luke hizo una mueca. Diversión, diversión. Anakin le sonrió. Al menos tu humor sigue intacto. Apenas. Anakin se puso serio, y el sanador, al percibir el cambio de humor, salió de la habitación para darles un poco de privacidad. ¿Tienes idea de dónde salió esa oscuridad? Le preguntó Anakin en voz baja. Luke se quedó quieto, en silencio durante varios segundos. La misma persona que intentó matarme. A Anakin se le subió el corazón a la garganta de nuevo. ¿Sabes quién era entonces? El Sith que se convirtió en emperador en mi época y le advertí que estaba al tanto de sus planes, y se dispuso a matarme antes de que pudiera perjudicarlos aún más. Anakin arqueó una ceja. ¿Más daños? ¿Has estado haciendo tus propios planes cuando no te vemos? Luke rió entre dientes. Podría decirse que sí. Anakin frunció el ceño. ¿Más cosas que no puedes contarme? Luke simplemente asintió y Anakin sintió que su enfado volvía a aflorar. Sin embargo, estaba demasiado cansado para abordarlo ahora. Entonces, ¿vamos a hacer algo al respecto? Voy a seguir haciendo lo mismo. Solo que voy a tener mucho más cuidado. Aunque primero tengo que salir de aquí, señaló. Anakin le sonrió suavemente. Bueno, me alegra que hayas vuelto. ¿Crees que estarás bien solo ahora? Me encargaron encontrar a tu asesino. Luke pareció incomodarse ante el tono de voz de Anakin al mencionar asesino, y Anakin se sorprendió al sentirse culpable. No pretendía incomodar a Luke. Lo siento, todavía estoy superando que casi lograra matarte, y encima bajo mi supervisión. Luke sostuvo la mirada de Anakin con firmeza, una que Anakin experimentaba cada vez más últimamente. Siempre parecía comprender la lucha interna de Anakin y ayudarlo a salir adelante. Una de las cosas que más le gustaban de Luke era su capacidad para lograr que Anakin diera lo mejor de sí y mantenerlo a raya sin ser grosero ni opresivo, como solía ser el consejo. Parecía que Luke no se dejaba engañar, y era consciente de que Anakin buscaba venganza contra el cazador. Por favor, no hagas nada precipitado, suplicó Luke en voz baja. Anakin sonrió levemente. No haré nada de lo que me arrepienta, aunque no puedo prometer que no cometeré ningún error. Es decir, estamos hablando de mí. Luke suspiró. Sí, pero aún así. Ya sabes a qué me refiero. Anakin asintió. Iré a avisarle al consejo que estás despierto, y también a Padmé. Querrás saberlo, Y. Bueno, difundiré la buena noticia. Todos han estado preocupados por ti. Entonces, ¿por qué solo tengo una visita? Preguntó Luke bromeando. Has tenido varios mientras estabas inconsciente, no te preocupes. Luke sonrió. Me alegra saber que me extrañaron. Claro que sí, ahora tengo que irme. Regresaré en un rato. ¿Estarás bien hasta entonces? Sí, lo haré. Bien. No vuelvas a entrar en coma mientras no estoy, dijo Anakin con una pequeña sonrisa antes de salir de la habitación. Sin promesas. Gritó Luke. Anakin simplemente rió entre dientes. De nuevo, Anakin, me alegra que por fin puedas venir a visitarnos. Y me alegra saber que el joven Luke también está bien. Anakin se encontraba en la oficina de Palpatine, tras haber viajado al templo y a la de Padmé para decirles que Luke se recuperaría. Hacía demasiado tiempo que no se ocupaba de la persona a la que se suponía debía proteger, y no le venía mal que también esperara que Palpatine pudiera responder algunas de sus preguntas. Es una buena noticia. No creo que hubiera sobrevivido mucho más tiempo si no se hubiera despertado esta mañana. Sí, habría sido una lástima que Luke hubiera sucumbido al ataque. ¿Hay alguna noticia del asesino o de su jefe? Preguntó Palpatine. Anakin estaba de pie detrás del canciller, quien observaba a Coruscant de espaldas a Anakin. Sin embargo, Anakin se revolvió incómodo ante el tono de voz de Palpatine. Ah, sí, canciller. De hecho, por eso vine. Descubrí que el asesino era uno que se hace llamar el cazador, nada más. Al parecer, ha matado a varios senadores y Jedi en los últimos años, aunque por alguna razón el consejo no ha enviado a buscarlo. Pero se fue de Coruscant y no sé muy bien dónde debería buscarlo. Palpatine guardó silencio un momento. ¿Han encontrado algo sobre su jefe? Luke dice que sabe exactamente quién envió al asesino, aunque no me dio su nombre.
Palpatine pareció sonreír levemente, y Anakin no estaba seguro de si realmente había visto el destello siniestro o si lo había imaginado. Parece que planea vengarse si no comparte esa información. Me recuerda mucho a alguien que conozco. Anakin bajó la mirada un momento. Tengo la información que quiero sobre el cazador y, tras consultar con el consejo, quiero encontrarlo, pero con Luke y tú bajo mi cuidado no puedo abandonar el planeta, así que voy a trabajar para traerlo de vuelta. Aunque aún no sé cómo, quizás deberías esperar. Cuando el jefe descubra que el cazador no tuvo éxito, quizá envíe al monstruo de vuelta para terminar el trabajo. Luego, cuando regrese, podrás expulsarlo de la galaxia. Estoy seguro de que eso haría de la República un lugar mucho más seguro. No podemos permitirnos que un asesino tan bien entrenado ande suelto. Podría acabar matando a alguien muy importante y asestarnos un duro golpe cuando estamos tan cerca de ganar esta guerra, sugirió Palpatine. Anakin estuvo de acuerdo con Palpatine en que no se podía permitir que el cazador viviera, aunque también sabía que tenía una razón muy distinta a la de Palpatine. No lo sé, es muy bueno ocultando su presencia, y no quiero que Luke vuelva a resultar herido, incluso ahora, sigue muy débil, y no quiero arriesgarlo. Anakin, muchacho, estoy seguro de que encontrarás la manera de hacerlo mejor cuando te encuentres con este monstruo. Intentar matar a alguien de una manera tan brutal, no podría tener alma, dijo Palpatine con gravedad mientras ponía una mano sobre el hombro de Anakin. Anakin suspiró antes de dedicarle a su viejo amigo una pequeña sonrisa y asentir. Gracias, canciller. Palpatine le devolvió la sonrisa. Ahora vete. Seguro que tienes mucho que hacer. Cuídate, Anakin. Anakin hizo una reverencia. Por supuesto, canciller. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dándole vueltas a diferentes planes durante todo el trayecto desde el Senado. Sidious vio a Anakin marcharse y regresó a su escritorio con una mueca sombría. Si Anakin no hubiera protegido al patético chico antes, Luke ya estaría muerto y él no tendría que estar haciendo esto. La supervivencia del niño irritaba a Sidious, y estaba seguro de que las patéticas excusas de políticos que lo rodeaban habían notado su mal humor. Aún así, siempre se aseguraba de disimular su mal humor cuando estaba cerca de su futuro aprendiz. Sidious sonrió al pensarlo. Con todo lo que había estado pasando con Luke, Anakin había vuelto al lado oscuro. Pronto, los Jedi estarían a su alcance, y la República desaparecería. Pero aún quedaban algunos asuntos que atender primero. Sidious usó una conexión diferente esta vez para estar seguro de que el hombre respondería. No habría forma de evitar a este Lord Sith. El cazador respondió, y al ver que era Sidious, el miedo cubrió su rostro, y Sidious pudo verlo encogerse de miedo. Milímetros ni ese señor. Deja de tartamudear. Serás castigado por tu fracaso. Pero no ahora, no, todavía no. Quiero que termines tu trabajo. Y si tienes éxito, quizás considere dejarte vivir, le dijo Sidious con desprecio. Así se hará, mini señor, tartamudeó el cazador. Más vale que así sea esta vez, siseó el Sith. Cortó la transmisión y regresó a su escritorio. Ahora que el cazador y Anakin se encaminaban hacia una colisión, Sidious solo tenía que esperar. La ira de Anakin crecería y crecería, y cuando el cazador volviera a intentar acabar con la vida de Luke, Anakin lo liquidaría, acercándose aún más a los brazos de Sidious. Resolvía fácilmente dos de sus problemas. Anakin caería aún más en el lado oscuro, y el cazador estaría muerto e incapaz de dar información que lo llevara de vuelta a Sidious. Quizás Sidious tuviera suerte y el cazador terminara el trabajo esta vez, matando también a Luke. El Lord Sith se recostó en su asiento, sonriendo siniestramente. Sí, esto sería interesante. Sabes que me debes una, ¿verdad? Anakin tenía los pies apoyados en el brazo del sofá donde estaba tumbado, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Había pasado la noche entera husmeando para ver si había alguna señal del regreso del cazador sin suerte, y para entonces estaba completamente exhausto. Luke se rió de él desde la cama del hospital donde aún estaba atrapado. Sí, claro que sí, aunque no por la razón que estás pensando. Anakin resopló suavemente. Odio estar en el ala médica. Me aburre muchísimo. Bueno, puedes dejarme completamente indefenso solo para que te dé un subidón de adrenalina, no te preocupes. Anakin inclinó la cabeza hacia el otro hombre. Eso sí que fue un golpe bajo. Luke se rió entre dientes. Tú eres el que dices que no quieres estar aquí. Nunca dije que no quería estar aquí contigo, solo dije que odio estar en el ala médica, hay una diferencia. Seguro.
El datapad de Anakin se activó y de repente se sentó derecho, con toda su atención concentrada en el dispositivo que estaba sobre la mesa. Solo tenía esa configuración configurada para que sonara si se detectaba a cierto asesino. Luke también se enderezó, con la vista fija en el blog mientras Anakin cruzaba la habitación para recogerlo. Guardó silencio unos instantes antes de hablar por fin. ¿Ha vuelto? Anakin asintió, tocando el panel varias veces, ampliando la imagen y aclarando la imagen. Acaba de aterrizar. ¿Te importaría decirme cómo sabes esto? Anakin sonrió con picardía, con la adrenalina corriendo por sus venas al pensar que por fin podría tener al cazador en sus manos. Oh, use mi habilidad con las máquinas para acceder a las cámaras de seguridad de Coruscant, al menos en todos los puntos que consideré necesarios. ¿No es eso un poco, no sé, ilegal? Anakin rió disimuladamente. Solo si te pillan. Y suelo esperar lo suficiente para poder decir que oí un rumor mientras preguntaba por ahí. Luke suspiró. «Guau, Anakin». «Guau». Anakin no respondió, estudiando la figura en su datapad. Una repentina oleada de malicia lo recorrió por un instante, aunque la reprimió. No necesitaba esos sentimientos ahora mismo. Ahora mismo necesitaba concentrarse. Las cámaras de seguridad que había conectado seguían la trayectoria del cazador, y Anakin, sentado en el sofá, observaba atentamente cómo el cazador se acercaba cada vez más al centro de Coruscant. Cuanto más se acercaba al templo, más incómodo se sentía Anakin. Palpatine probablemente había dado en el clavo cuando dijo que el cazador vendría a rematar el trabajo. Anakin miró a Luke en la cama, pero no dijo nada. Aunque, por lo que percibía en Luke, Anakin sabía que no necesitaba decir nada. ¿Qué tan cerca está? Preguntó Luke con calma. Demasiado cerca, murmuró Anakin. Luke apoyó la cabeza en la pared junto a su cama. ¿Crees que podría recuperar mi sable de luz ahora, solo para estar seguro? Anakin sonrió levemente. No hay problema, pero ahora mismo no, porque no lo tengo. Quizá después de volver con Padmé. Oh, por supuesto. Me quedaré en defenso hasta entonces. Anakin lo miró fijamente. Claro, mantén el humor mientras el asesino altamente entrenado se acerca cada vez más. Fuiste tú quien hackeó todas esas cámaras de seguridad para vigilarlo. La verdad es que ahora mismo me siento bastante seguro. Anakin sonrió, sin dejar de seguir el avance del cazador por la ciudad. Tras unos minutos de silencio, Anakin se levantó bruscamente. ¿Qué pasa? Preguntó Luke confundido. La tensión, el miedo y una ira maliciosa invadieron a Anakin mientras dejaba el datapad en el sofá y arrebataba su sable de luz de la mesa. Está en el 500 República, dijo bruscamente. Anakin, espera. Respondió Luke con la misma brusquedad, lo que hizo que Anakin se detuviera. ¿Qué? Luke, Padmé está ahí, y ella no es su objetivo. Estás exagerando. Respira, ¿de acuerdo? Luke tenía una expresión que le decía a Anakin que había percibido cada una de esas emociones con perfecta claridad. Anakin respiró varias veces, paseándose furioso mientras intentaba controlarse. Agarró el datapad, sin perder de vista la ubicación del cazador. Cuanto más se acercaba al piso de Padmé, más inquieto se sentía. Sin embargo, el cazador la superó y subió al piso superior. Eso no alivió las preocupaciones de Anakin. Está en el piso de arriba, le dijo a Luke con rigidez. Y probablemente se quedará ahí. El tipo no es tan estúpido como para acercarse demasiado al templo, y no tiene forma de llegar hasta mí aquí. Probablemente esté apostado ahí esperando a que vuelva al apartamento para tenderme una emboscada. Como acabo de decir, no está ahí por ella, no la persigue, no corre ningún peligro ahora mismo, dijo Luke con firmeza y en tono tranquilizador. Los esfuerzos de Luke apenas lograron mantener a Anakin en su habitación. Debería estar allí, no me gusta la idea de un asesino justo encima del apartamento de Padmé. Es desconcertante, está mal, Anakin. Anakin se detuvo, tanto en sus palabras como en su caminar, ante el tono de Luke, sorprendido. Sintió como si Obi-Wan lo hubiera regañado, y todo por una sola palabra en el mismo tono que Luke había usado. Anakin, piensa, respira. Estás a punto de irrumpir en la casa de un asesino altamente entrenado sin pensártelo dos veces. Además, fuiste tú quien quiso esperar para que pareciera que obtuviste la información preguntando por ahí en lugar de ilegalmente. Piensa, Anakin, antes de hacer algo precipitado, ¿de acuerdo? Anakin respiró hondo varias veces para tranquilizarse, recuperando el control. De acuerdo, vale, tienes razón. Pero me voy ya. Volveré más tarde. Antes de que Anakin pudiera salir de la habitación, oyó a Luke hablar en voz baja desde su cama.
Anakin, ten cuidado, por favor. Y no hagas nada de lo que luego te arrepientas. El tono de Luke era suplicante, así que Anakin no bromeó al respecto, pero tampoco respondió. Tenía un presentimiento, y no quería hacer una promesa si existía la posibilidad de no poder cumplirla. Así que, en lugar de eso, salió de la habitación, del templo, y se dirigió directamente a 500 República. Probablemente debería haberse alarmado por la oleada malévola que sintió al estar tan cerca de vengarse a este asesino, pero estaba demasiado concentrado en la tarea en cuestión como para preocuparse. En lugar de ir a casa de Padmé o directamente al apartamento donde se encontraba el cazador, Anakin fue al apartamento de arriba. Ambos estaban vacíos, así que no tenía que preocuparse por ningún inquilino asustado dentro ni por nadie que entrara pronto. Una vez dentro, Anakin caminaba inquieto, pensando una y otra vez en lo que iba a hacer, con varios planes dando vueltas en su cabeza. No podía matar al hombre de inmediato. No, eso no serviría si quería respuestas, y tampoco quería asustar a nadie en el edificio. Tendría que mantenerlo con vida, llevarlo a otro lugar para interrogarlo. No iba a pasar por el largo y agotador proceso de los senados ni del consejo. Sería demasiado largo, y sentía que no se haría justicia por las vidas que el asesino había arrebatado y el atentado contra la vida de Luke. Anakin tendría que hacerlo él mismo. Anakin jugueteó distraídamente con su sable de luz, con la adrenalina corriendo por sus venas. Permaneció clavado en la presencia de la fuerza bajo él, negándose a dejar que este hombre escapara de nuevo o siquiera se moviera a su balcón sin que Anakin lo supiera. Estaba empezando a pulir algunos detalles de su plan cuando el cazador empezó a salir del apartamento. Claro que eso trastocó todo el plan que Anakin había estado tramando y lo descartó, ideando uno nuevo mientras corría hacia el balcón del apartamento de arriba, justo encima de la plataforma de aterrizaje del apartamento por el que salía el cazador. Sin pensárselo dos veces, Anakin se lanzó por el borde, aterrizando justo detrás del cazador. El asesino se dio la vuelta rápidamente, pero no lo suficiente. Anakin agarró el brazo del cazador, lo retorció tras la espalda del hombre y activó su sable de luz, apuntando con la hoja activada a la garganta del asesino. Adelante, gruñó Anakin con dureza. No tengo nada en contra de matarte si intentas algo. La respiración del cazador era entrecortada e incluso temblaba. En cierto modo, a Anakin le divertía mientras avanzaba hacia el deslizador que Anakin suponía había tomado prestado para su breve estancia en Coruscant. Anakin se subió detrás del asesino, apuntándole con el sable al cuello en todo momento. Vamos a dar un pequeño paseo. Anakin obligó al cazador a aterrizar en las profundidades de la zona industrial de Coruscant, en medio de un conjunto de almacenes abandonados. Tiró bruscamente al asesino hacia el interior antes de liberarlo, con el sable de luz de Anakin apuntando a su pecho. Ahora vas a responderme algunas preguntas. Como si fuera a decirte algo, se burló el cazador. Anakin le dedicó una sonrisa peligrosa, y el cazador se removió incómodo. Oh, lo harás. Primera pregunta. ¿Por qué te contrataron para matar a Luke? ¿No te gustaría saberlo? Anakin gruñó, cortando hacia abajo con su sable y asestando al cazador un corte a lo largo de su pierna. Gritó de dolor, cayendo sobre sus rodillas Ana mientras se agarraba la pierna mala. Intentémoslo de nuevo. ¿Por qué te contrataron para matar a Luke? Gruñó Anakin. El cazador le escupió en respuesta, con odio en los ojos, y Anakin lo golpeó brutalmente en la cabeza con la empuñadura de su sable de luz. Dime ahora. Gritó Anakin. Porque soy el mejor en el oficio de matar Jedi, por eso, gruñó el cazador antes de darse la vuelta y atacar a Anakin con dos dagas pequeñas que había sacado de su bota. Anakin levantó su sable de luz y bloqueó el ataque, desviando los avances del hombre uno a uno con la muñeca. Finalmente, agarró la muñeca del cazador y le retorció el brazo con fuerza, obligándolo a soltar una daga mientras le asestaba un golpe simultáneo en el brazo que provocó que el cazador se sacudiera y se cortara accidentalmente con la otra hoja. El cazador emitió un extraño sonido de consternación al comprender lo sucedido, cayendo de rodillas antes de empezar a gritar de dolor. Anakin observó con indiferencia la figura temblorosa del hombre durante unos instantes antes de agacharse y recoger la hoja que le había arrancado de la mano. La hoja parecía estar impregnada del mismo veneno que el hombre había usado con Luke. Agarrando la empuñadura con firmeza, Anakin regresó junto al asesino, presionando la hoja de acero contra su garganta. ¿Quién te contrató? Le gritó Anakin por encima de los gritos del asesino. Sidious. Un Sith que se llama Sidious. Gritó. Anakin hizo una pausa. Darth Sidious, el Lord Sith desaparecido que buscaban, intentaba matar a Luke.
¿Era ese el Sith cuyos planes estaba manipulando el joven Jedi? ¿Lo has visto? ¿Qué aspecto tiene? El cazador gritó aún más fuerte cuando la hoja empezó a clavársele en la piel. No lo sé. No lo sé. Se esconde bajo una capucha. Nunca le he visto la cara. ¿Sabes dónde está? Dime. Exigió Anakin. No lo sé. ¿En algún lugar de Coruscant? Cuando me dio el trabajo, dijo aquí en Coruscant, pero eso es todo lo que sé, lo juro. ¿Por qué te contrató para matar a Luke? Preguntó Anakin, apretándolo contra el suelo. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué debería importarme? Solo un Jedi patético menos en la galaxia, espetó el cazador antes de gritar de nuevo de dolor por el veneno. La visión de Anakin se puso roja de rabia, y sintió que su mano se movía por sí sola, bueno, casi se movía por sí sola. Anakin se levantó, respirando con dificultad, con la daga en la mano, mientras observaba al asesino que agonizaba, retorciéndose y desangrándose en el suelo mientras extraños sonidos emanaban de él. Anakin dejó caer la daga ensangrentada al suelo con un ruido metálico, observando al hombre con una especie de aturdimiento mucho después de la muerte del cazarrecompensas. Miró a su alrededor, respirando con más intensidad. Ahora que la rabia se había disipado y ya no lo cegaba, se sentía mal. ¿Qué acabo de hacer? Anakin se tambaleó hacia atrás y cayó sobre una caja cercana, mirando fijamente el cuerpo del asesino. Tengo que salir de aquí. Con ese pensamiento, Anakin dio media vuelta y echó a correr, tomando el Speeder del cazador de vuelta a los apartamentos, donde luego cambió a su propio Speeder y regresó al templo. Luke estaba acostado en la cama, por supuesto, cuando sintió la poderosa oleada de emoción de su padre que casi lo hizo entrar en pánico. Esa rabia maligna, era demasiado parecida a la rabia que Vader había emanado en varias ocasiones, tanto que Luke sintió que estaba a punto de vomitar. Sin embargo, Luke sintió que la confusión lo invadía cuando esa misma rabia se desvaneció antes de transformarse en devastación resignada y culpa. ¿Qué acaba de pasar? Cuando su padre llegó a la habitación de Luke, este estaba hecho un manojo de nervios y la expresión del rostro de su padre no hacía nada para calmar sus preocupaciones. Estaba llena de autodesprecio y culpa. Anakin, ¿qué pasó? Preguntó Luke casi de inmediato. Nada, gruñó Anakin en un tono áspero que sorprendió y alarmó aún más a Luke. Anakin, lo presentí, y aún puedo sentir tu culpa. ¿Qué pasó? Anakin lo fulminó con la mirada por insistir, con los brazos cruzados y dándole la espalda. No hay nada de qué preocuparse, espetó. Luke se incorporó y se sentó, empezando a temer por su padre. Anakin, por favor, dime qué pasó. Luke pudo ver la tensión en la espalda y los hombros de Anakin, y pasaron varios momentos de silencio antes de que Anakin finalmente hablara en un tono plano y sin emociones. El asesino está muerto. Luke respiró hondo. ¿Cómo? Lo maté. ¿Por qué? Anakin se giró para mirarlo, con un destello peligroso en los ojos. No quiero hablar de eso, Luke. ¿Podrías cambiar de tema? Luke frunció el ceño y cruzó los brazos con aire desafiante. Bueno, parece que necesitas contárselo a alguien. Anakin gruñó frustrado, acercándose a la ventana. Intentaba obtener respuestas de él, me atacó, se cortó con su propia espada envenenada, dijo algo para provocarme, y entonces perdí la compostura y lo maté. Luke suspiró con cansancio, pasándose la mano por el pelo y cerrando los ojos. Tienes que aprender a controlar tu temperamento, Anakin. No es precisamente fácil, Luke. Sobre todo cuando te sientes tan enojado como yo todo el tiempo. Estalló Anakin. ¿Crees que no lo sé? Le corté la mano a mi padre y casi lo mato en un ataque de ira. Lo entiendo, Anakin, pero tienes que aprender a controlarte o un día de estos cometerás un error que no podrás arreglar, dijo Luke con brusquedad. Se dio cuenta de que sus palabras le habían dado en el blanco porque Anakin se detuvo, se desplomó en una silla y, de repente, pareció agotado. Se apretó el puente de la nariz y respiró hondo para calmarse gradualmente. Lo siento, Luke. Es que, hay tantas cosas ahora mismo y. Todo es demasiado confuso, yo solo. Anakin se quedó callado y se pasó los dedos por el cabello antes de enterrar su rostro entre sus manos. Está bien, Anakin, lo entiendo, le dijo Luke en voz baja. Aunque tengo la sensación de que, muy pronto todo tendrá sentido. Muy pronto. Anakin lo miró con una expresión cansada y triste en el rostro. Ese día no puede llegar lo suficientemente pronto, Luke. Ya no sé qué creer, murmuró. Eso hizo que a Luke se le encogiera el corazón. Su padre estaba realmente perdido, y lo único que Luke quería era ayudarlo a ver la verdad detrás de todo lo que estaba sucediendo.
Espera, Luke. No se lo digas todavía. Lo descubrirá antes de lo que creen. Luke oyó a Qui-Gon susurrar en su mente. Muy bien. Deberíamos descansar, Anakin. Los dos. Has tenido un día largo y agotador. Necesitas descansar. Sí, sí, dormir un poco debería ayudar. Se estiró gradualmente en el sofá, respiró hondo y cerró los ojos. Pronto, Luke pudo darse cuenta de que su padre estaba profundamente dormido, y solo cuando estuvo seguro de ese hecho, Luke se dejó llevar por un sueño que sintió que tendría algunas respuestas para ambos.